Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, cordial saludo a todos. Johnny González, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, saludo para todos. Vos y sos Ángel Romero, ¿privilegiás el dinero, privilegiás Boca? Porque en estos momentos es tendencia Ángel Romero no solamente en Paraguay, sino en la Argentina, porque informan, no sé si podemos ir a TIC Sport, muchachos, ya poner la señal. En TIC Sport está nuestro querido colega Tato Aguilera, que maneja muy bien la información. Habla de que Ángel Romero habría rechazado la oferta de Boca y que está negociando con el fútbol turco, con un equipo grande de Turquía. Y en Turquía los clubes grandes, los que pueden pagar son el Fenerbahçe, el Istanbul, Besiktas, el Beşiktaş, ¿sí? Esos son los clubes grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, amigos del WhatsApp, si me ayudan, por favor? ¿Cuál es el de color amarillo con rojo? Ese no es Galatasaray. Está el Galatasaray también. Para mí que Galatasaray es el más grande. Y por eso te iba a decir, y me parece que con el Galatasaray está negociando, porque hablan del fútbol turco, pero no se dice qué club, porque aparentemente inclusive también allá hay una puja por Ángel Romero. O sea, dentro del mismo fútbol turco son varios los equipos grandes que lo quieren. Yo leí Fenerbahçe, que también es un equipo. Yo leí Fenerbahçe, pero siempre se habló de Fenerbahçe en principio, Fenerbahçe, pero como vos decís, ahí en Turquía la juegan quien tiene más poder, ¿verdad? En ese momento para contratar un jugador que es ofrecido a ese mercado. Acá ya inmediatamente los amigos del WhatsApp 0972730730 dice Fenerbahçe. Dice, son tres los grandes, Bruno dice, sí, es lo que estamos mencionando, ¿verdad? Creo que son esos los tres grandes. El que irrumpió el Istanbul. El Istanbul era, o sea, es un equipo ahora poderoso económicamente que inclusive está ligado al presidente. Está ligado, no, ese sabes cuál es. Vos estás diciendo por Erdogan. Ese sabe cuál es, el Rizery Sport, es donde estaba jugando nuestro compatriota Brian Zamudio. Llamarle a Brian Zamudio, que no hablamos con él hace mucho tiempo. Él nos puede hablar del fútbol turco y lo de Ángel Romero. Me parece que si es que se da así, dice Galatasaray es Bruno, dice. Si se refieren a los colores, yo entiendo que el Galatasaray es el de color amarillo con rojo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Aquí confirma Cristian. Beşiktaş, recuerdo que es blanco con negro. Sí, parecido a Libertad. ¿Verdad? Parecido a Libertad. Fenerbahçe está Mesut Özil, por ejemplo, el ex Real Madrid. No, quería decir que en su momento en Istambul, por ejemplo, se fue Arda Turan. ¿Recuerdan aquel jugador turco del Barcelona? Sí. Bueno, él, por ejemplo, fue llevado ahí. O sea, Turquía, si bien es cierto, no es una de las ligas top de Europa. En competencia, pero en dinero paga muy bien. Pero paga dinero. Y hay un fanatismo extremo también, porque cuando Real Madrid o un club de Italia, un club de Inglaterra va a ir a jugar a Turquía un partido de Champions, siempre dice, tal equipo va al infierno turco. Sí. Por la pasión de los hinchas, por cómo encienden las bengalas, una locura realmente. Sí. Son muy fanáticos. Y ahí estuvo Tacuara, estuvo Cristian Riveros, entre los jugadores paraguayos que llegaron a estar en... ¿Y en qué clubes estuvo? ¿Te acuerdas en qué clubes estuvo? ¿Qué clubes estuvieron los paraguayos? Transport es otro, gracias Wilson. Transport también es otro de los grandes equipos. Ese equipo tiene los colores, si mal no recuerdo, ¿sabes? Parecido al Arsenal de Sarandí. El color celeste con rojo. Sí. Basak Sehir es el presidente, el club del presidente. Y ese es el Estambul. Es el Estambul, así se llama. Istambul Basaksehir. Bueno, pues entonces tiene varios, porque el Rizery Sport también era del presidente Erdogan. Ese club era más conocido como el Estambul. Siempre fue considerado como el Estambul y ahora le pusieron ese nombre también. Le agregaron ese que dice Basaksehir, que dice Johnny. Tacuara creo que estuvo por Grecia. Sí, no, Tacuara estuvo también por Grecia. En el Olympiacos estuvo él. No, pero estuvo también en Turquía. Buen día.
Ojalá Ángel Romero elija a Boca. ¿Por qué no envían, muchachos? Pueden enviar su audio WhatsApp. Cristian Rivero dice, así hacemos más rápido la cuestión, ¿verdad? Ahora pues el tema audio WhatsApp no ya no ni se escribe más. Es que no podés ya escribir, no hay tiempo, a veces vos estás manejando. Y a nosotros también ya nos cuenta, entonces nos cuesta un poco más. Dice Cristian Riveros, creo que también jugó en Turquía, dice, sí, estábamos diciendo eso. Galatasaray, dice, es rojo y amarillo, es más grande su hinchada. Es una locura, Bruno, dice. Galatasaray tiene una Copa UEFA ganada en el año 2000, dice. Galatasaray tiene los colores por Colombia, dice. Sí. Bruno, Delio Toledo jugó en Turquía también, dice. A ver un poco los audio WhatsApp, muchachos, por favor, si me permite, Verita. A ver. Bruno, el fútbol turco no es competitivo, ese amigo. Ya vende espejito ya otra vez. No es competitivo. No, y señor, justamente recién tengo yo no sé, esa no entendió, no, ¿sabe qué pasa, Bruno? No entendió por lo visto cuando dijiste, no es una liga top, dijiste. No, dijo, no es competitivo en la parte futbolística del fútbol turco. Claro. Dije, no es una liga top, pero económicamente paga muy bien. Sí. ¿Qué es lo que es liga top? Liga top son las ligas más competitivas. Y agregó Johnny, ¿cómo te va, mi querido Tato Aguilera? ¿Cómo andás? Bien, Bruno, ¿cómo te va? Fuerte abrazo a la distancia. Espero Bien. que todos anden bien por allá y les deseo un feliz año. Bueno, vos sabés que causás siempre revuelo vos, Tato, acá en Paraguay. No sé cómo hacer, hermano querido, una corresponsalía, ya hacemos un contrato permanente, no sé, voy a tener que hablar con la gente acá del Grupo ABC para contratarte, mi querido Tato. Con todo gusto, cuando quieran, charlamos y trabajamos en conjunto. No, en serio, te hablo en serio. Mirá que vos sabés que accedíamos a tu información sobre el caso Ángel Romero, ¿verdad? Sí. Y hay tantas informaciones disímiles, Tato, perdóname por favor, pero confiamos mucho en lo que vos nos puedas llegar a decir. Acá hay, por ejemplo, me están diciendo, perdóname, gracias al querido Pato, Fenerbahce es como Luqueño. Saludos, dice Galatasaray versus Fenerbahce, es el clásico intercontinental. Galatasaray está en suelo europeo. Estamos hablando del fútbol de Turquía, porque lo de Ángel Romero, y por eso te estábamos llamando, porque atención, Twitter también con fotos lo de Ángel Romero. Estamos con Tato Aguilera, nuestro colega. ¿Vos qué información manejás, Tato, sobre lo de Ángel Romero? Bruno, te cuento, la información que manejo y es de primera mano, porque lo charlé ayer con integrantes del Consejo de Fútbol. Cuando lo llamaron Ángel Romero, Ángel Romero expresó que tenía algo muy avanzado con un club de Turquía. No me dijeron cuál era la institución y con otro la MLS. Eso en Boca generó una decisión de no seguir charlando con Ángel Romero para contratarlo. Mira vos. Ser que esto, o sea, cortaron ya cualquier posibilidad. Lo han cortado porque escucharon por Ángel Romero que tenía algo muy avanzado de Turquía y también de la MLS. Entonces, ahí no siguieron y no continuaron las charlas. Ahora bien, si Ángel Romero decide, cambia su decisión, no se le da lo de Turquía, no se le da lo de la MLS, y llama por teléfono a uno de los integrantes del Consejo para decirle, miren, que yo estoy interesado en ir a Boca Juniors, ahí pueden llegar a acelerar. También hay un tema que tenemos que plantearlo y tenerlo muy presente. El cupo de extranjeros en Boca Juniors hoy por hoy tiene solo un lugar libre, y ese lugar libre lo quieren utilizar en Cristian Cueva, en el 10 de la selección de Perú. Entonces, si Boca contrata a Cueva, no tiene lugar para Ángel Romero. Aunque Ángel Romero ya me diga, miren, quiero ir a Boca, quiero ponerme una casaca azul y oro. ¿Qué tiene que suceder para que, si Ángel Romero primero llama por teléfono al integrante del Consejo de Fútbol, les dice que quiere venir a la Argentina y esto se modifica rotundamente, Boca debe vender a un jugador que no sea argentino, a uno de los extranjeros? Hay sondeos por Campuzano, hay sondeos por Villa, que son dos extranjeros que pueden llegar a ser transferidos en este mercado de pases de verano 2022, pero
repito, información que tengo de primera mano, que ante escucharlo a Ángel Romero diciéndole que estaba avanzado lo de Turquía y lo de la MLS, Boca no continuó las charlas con el jugador. No, pero Tato, a ver, lo de la MLS no sabíamos, o sea, lo de Turquía nosotros estábamos manejando, inclusive estábamos hablando de qué equipo, de cuál de los equipos se trataría, porque allá hay clubes grandes, son 4 equipos grandes, 4 o 5 grandes, ¿verdad? El Galatasaray, el Istanbul, Fenerbahce, Beşiktaş, el Trabzonspor, pero ahora lo de la MLS, ahora si entra la MLS, eso no sabíamos. No sé si vos manejás el nombre de los clubes, porque fíjate vos que, por ejemplo, la MLS ahora, el Toronto lo va a llevar a una de las figuras del Napoli, ¿verdad? Jugador de la selección italiana inclusive, ¿verdad? Y le van a pagar yo estaba mirando el contrato, dije, pero puede ser, Lorenzo Insigne, le van a pagar, imagínate vos, están hablando de 11 millones de euros al año, más 4,5 de bono, un contrato de 5 años. Sí, o sea, una suma impresionante. Pero y está dejando Europa, o sea, está dejando el calcio para ir a la MLS. O sea, yo no sé si vos manejás el club y bien pueden pagarle a Ángel Romero un dinero muy importante, ¿verdad? Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Mira, no tengo el club que lo quiere Ángel Romero. Lo que sí te puedo asegurar, y en compañía a lo que estabas comentando, a lo que estabas diciendo de la MLS, a Cristian Pavón, que finalmente no se quedó en la MLS porque Boca no lo vendió, le habían ofrecido un contrato de 15 millones por 5 años, o sea, algo similar en cuanto a la suma. Claro, la MLS lo que tiene es que tiene todo tabulado, jugadores que son de selección, en el caso, bueno, Insigne es europeo, tienen montos para pagar que son muy elevados, a diferencia de aquellos jugadores que no son de selección, que no representan para la liga un plus. Bueno, Ángel Romero, si tiene una propuesta de la MLS, debe ser muy buena, y seguramente tanto de la MLS como de Turquía debe ser mejor que la que le puede llegar a ofrecer Boca si Ángel Romero decide ponerse la casaca Ceneice. Ahora, entre un equipo de la MLS, uno de Turquía y Boca, creo que desde lo deportivo es mucho más seductor, con todo respeto a Turquía y a Estados Unidos, jugar con la de Boca la Libertadores. Claro, pero por eso acá yo le preguntaba al comenzar el programa a los compañeros si fueran Ángel Romero, sopesaría más lo económico o lo deportivo, porque si vas por lo deportivo jugás en Boca, pero si vas por lo económico vas a Turquía o a la MLS, y Romero tiene 29 años, a lo mejor puede atar un contrato de 3 o 4 años donde termina cerrando ya, no sé, con un monto millonario su carrera. Adam Vareiro llegó a estar en Turquía, también me recuerdan acá los compañeros, en el Alanyaspor, ¿verdad? Ya fueron varios paraguayos ahí. Sasá también se fue. Sasá tuvo su momento, Santiago Salcedo, estuvo Tacuara Cardoso. Hubo una época donde Turquía se nutrió, los equipos de Turquía, se nutrió mucho de jugadores sudamericanos. También muchos futbolistas argentinos fueron a jugar a Turquía. Era un destino apetecible, porque te pagaban en euro y pagaban buenos contratos. Entonces, muchos se fueron para allá. Bueno, ahora no habían tantos, hay muchos menos sin duda, pero parece que se empieza a reactivar de nuevo el mercado sudamericano para ellos. Tato, y lo de Turquía, ¿sí manejás el nombre del club? A mí me dijeron que es el Fenerbahce, que es el club que vos recién comparabas con instituciones de Paraguay. Ese sí me dijeron que venía a ser el Fenerbahce, que había preguntado por Ángel, y también tengo entendido por Oscar, que era como el dueto para poder irse. No sé, Oscar, qué habrá definido de su futuro, si definió algo o no. En Boca, solo Ángel Romero interesó en su momento. No querían a los dos hermanos Romero juntos en el plantel. También
otra decisión que tiene que tomar Ángel Romero, ¿no? De separarse. No, pero yo de te su digo hermano. yo te digo que los dos quieren jugar, quieren jugar juntos. Quieren jugar juntos. Sí, sí, sí. Esa es una de las Bueno, prioridades. Es otro factor más que hace que Ángel Romero se aleje de Boca, porque en Boca no lo pensaron a los dos juntos. Siempre se imaginaron a Ángel Romero llegando a Boca, siendo parte del plantel, pero no a Oscar. Entonces, ante esa situación, tanto Ángel como Oscar deben separarse, y si no se quieren separar, es otro factor más que hace que no se dé. Tato, te puedo hacer una pregunta, porque vos no sos dirigente, me vas a poder decir, porque viste que nosotros le preguntamos a los dirigentes o a algún representante y entendemos, ¿verdad? Que de entrada cuando se están haciendo operaciones no te quieran hablar de cuestiones económicas, pero después uno con el tiempo va sabiendo, o los propios dirigentes te lo cuentan, o se sabe, ¿verdad? Te cuenta el protagonista o el representante. ¿Cuánto puede llegar a pagar Boca a un jugador top? O sea, a un jugador que considera, no sé si a Ángel lo van a considerar jugador clase A, ¿verdad? Sí. O un jugador que que está en el momento en el que lo quieren contratar, digan, bueno, vamos a poner o sea, ¿cuál es, por ejemplo, el mejor pago del plantel actual? Sí, exactamente. Te iba a decir el tridente de los mejores pagos para tener más o menos una idea. Te cuento cómo son los contratos en Boca Juniors. Todos los contratos firmados tienen un tope al dólar, porque en Argentina es muy inestable la moneda. Entonces, ayer cerró en 206 y hoy por ahí abre en 208, mañana baja a 204, estoy hablando de pesos argentinos por moneda dólar, por un dólar. Hay jugadores que hicieron sus contratos con un dólar a 100 pesos, hoy están cobrando la mitad de lo que habían firmado. ¿Y Entonces, de cuánto con esa idea de un techo al dólar, más o menos unos $500.000 tranquilamente le podría pagar a un jugador top. Hablo dólar billete, ¿no? Pero que se traduce con el peso, con un techo al dólar. Si el dólar sube su cotización, por ahí el jugador termina cobrando menos. Y al jugador pero $500.000 año o 500.000, no entiendo, 500.000. No, pero es muy año. pero es muy poco, ¿eh? O sea, si vos dividís 500.000 son $42.000. Claro, 12 meses. Vos sabés que ese monto lo gana acá un jugador normal en Olimpia, en Libertad, hasta te diría en Cerro también. Y con lo que te dice Tato, acá en un año puede cobrar menos. No, acá en Argentina son totalmente conscientes que Paraguay paga mejor, que Chile paga mejor, que son destinos hoy en día donde muchos futbolistas argentinos se van porque en Argentina no les están pagando esas sumas, y aparte es dólar de billete, acá te ponen un techo al dólar. Ahora, con Ángel Romero lo que pueden hacer tranquilamente es ofrecerle un dinero adelantado, porque está libre, y con ese dinero adelantado, como si fuese una especie de compra, después pasar el contrato argentino, entonces ahí puede hasta ganar más dinero de esos 500.000, ¿se entiende? Sí. Pero en Boca tienen esa metodología de pagar con un techo al dólar, al precio del dólar billete argentino. Entonces esto puede hacer que muchas situaciones de contratación de jugadores extranjeros o argentinos que están en el exterior se les haga más complicadas, porque obviamente tienen que resignar algo de dinero. Lo que sí se les paga, o sea, Boca no debe, le paga a cualquier tipo de futbolista que tiene el plantel los contratos que tienen y cumple en todo, está en un club de primer nivel, pero con su lógica monetaria. Ya. Bueno, entonces hoy está difícil. De boca del propio Ángel Romero nos contás, Tato, que Ángel Romero le comunicó a la gente de Boca que hay una oferta, que él maneja ofertas de Turquía y de la MLS. Sí,
Sí, la última comunicación que hubo entre las partes fue más o menos hace 15, 20 días. Y después nos volvieron a charlar. ¿Y por Si qué Ángel se habló Romero que...? toma su móvil y llama por teléfono un integrante del Consejo de Fútbol, yo no descarto que esto se reactive. Pero también hay un tema, como recién les conté, que es el cupo de extranjeros. Pero ¿por qué se habló de que Ángel Romero esta semana iba a dar una respuesta? Mira, esa información yo no la manejo, hasta tengo colegas que dijeron que hoy ya se ponía la camiseta de Boca, que iba a ser presentado. Yo respeto a todos, porque cada uno tiene su fuente, yo no voy contra eso, pero yo la información que manejo es totalmente diferente a esa. Sí, no, por eso es que te creemos a vos, Tato, por eso te estamos molestando y te llamamos. No, acá Bruno, no es una cuestión de creerme a mí o creer a otros colegas. Yo cuento la información que tengo y respeto a cada uno, porque todos tienen diferentes fuentes y esto sucede, pero obviamente acá hay dos informaciones contrapuestas totalmente. O sea, hay una que dice que se iba a poner hoy la camiseta de Boca, algo que no sucedió, o que iba a responder, también un poquito más abajo en cuanto a esa idea, y otra que es la que yo manejo, que hace 15, 20 días, Ángel Romero cuando lo llamaron, dijo, miren que tengo algo muy avanzado de Turquía y de la MLS, entonces por ahí Boca lo sintió esto como un mecanismo de presión. ¿Viste cuando vos te llaman, Bruno, y te dicen, bueno, mira, vos trabajaste actualmente en ABC Radio, una de las radios más importantes de Paraguay, y vos te comunicás con tu jefe de ABC de radio y le decís, mirá que yo tengo una propuesta de la otra radio de Paraguay, y bueno, tu jefe por ahí piensa que esto lo estás generando para presionar para que rápidamente o una radio o la otra te haga realmente la propuesta para que te quedes o te vayas. Entonces todo esto también puede haber sido una estrategia que por ahora no avanzó, no mejoró la situación, al contrario, en Boca sienten que Ángel Romero se irá a jugar a otro lugar. Bueno, Tato, un abrazo desde el aire, muchísimas gracias por atendernos y bueno, una información ahí lo de Ángel Romero, entonces que en la Argentina también está causando, veo, demasiados comentarios, sí. Igual que acá. ¿Querés agregar algo que crees importante? No te preguntamos, no te consultamos, Tato. Lo de Ábalos, podría contarte algo porque... Gabriel Ábalos. Apareció contame. Pipa Benedetto en el radar y lo de Ábalos quedó en un segundo plano, hasta casi tercer plano. Claro, Ábalos es un jugador que a Boca le interesó, pero finalizando este año, una comunicación de Riquelme con Darío Pipa Benedetto, y Darío Benedetto le dijo que quiere volver a Boca, un 9 que a Boca le rindió mucho. Entonces eso hace que lo de Ábalos no prospere y no haya continuado en cuanto a la idea primaria de tenerlo para este mercado de pases, a no ser que consigan primero liberar un cupo y después no tenerlo a Pipa Benedetto, y como queda libre el jugador, a ser que haya firmado con otro club, va a acelerar por él. Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, Tato. Un abrazo del aire, muy gentil. De nada, cuídense, que sigan bien y buen año. Igual. Tato Aguilera, TIC Sport, colega que nos da información siempre de primera mano. Y le dijo que no, entonces a Boca. Le dijo que no a Boca. Qué bárbaro. Le dijo no a Riquelme. Estoy negociando todo, o sea, estoy muy avanzado en Turquía y en la MLS. Y es evidente que hay una situación más favorable de lo económico, sin duda, no, eso es incuestionable, pero me parece que se da eso que vos también estabas analizando, Bruno, con respecto al hermano. Parece que por ahí viene la mano. Sí. Aparte que lo económico es irresistible, seguramente, ¿verdad? Pero es que también si lo llevan a Oscar Romero no le llevan con un paquete. Oscar es buen jugador. No estará en su mejor momento, pero si él, como dicen los españoles, coge forma física, toma forma física, es buen jugador. Sí, muy bueno. Oscar es buen jugador, o sea, no es que van a llevar un... ¿cómo te voy a decir? Porque hay veces que... mira que no quiero dar nombres, pero no sé. Por ejemplo, yo recuerdo que Diego Maradona se fue al Napoli, lo llevó a Hugo Maradona en su momento, también estaba en las inferiores de Napoli, ¿verdad? Sí. Y no, que en paz descanse también hubo ahora, ¿verdad? Y hay demasiados casos de jugadores
jugadores que llevan a su hermano y que se sabe que... Zidane dirigía Real y su hijo atajaba en el Castilla. Exactamente. No, y hay muchísimos ejemplos. Hay uno paraguayo que no quiero decirme. Yo digo, prefiero. Sassá se fue a Libertad y le llevó a Mingo de Sol a Libertad. Bueno, pues justamente lo quería decir. Bueno, hay otro también. Sí. Imagino. Es que está justamente en boca de todo ahora mismo, ¿verdad? Le llevó también a su hermano, ¿verdad? Pero, o sea, no, y consta que él es buen jugador, ¿eh? Mira que no es malo su hermano. Pero hay jugadores que, en el caso de Ángel y Oscar, ellos siempre priorizaron en el tema de jugar juntos. Sí. Era una de las prioridades cuando negociaban con los clubes, ya inclusive antes de San Lorenzo de Almagro. Ellos hablaban de esa situación. De que se vayan los dos y después que cierren los números económicamente. Y Turquía es para ganar dinero, pero no es para ir solo. Me parece que ese también es el mensaje al final, para que puedan ir juntos. Lo que yo digo es que, viendo el tema de la selección, mirando de reojo lo de la selección, si para el 10 el 10 de enero no están activando, Bruno, va a ser muy difícil que lleguen para las eliminatorias. No por cuestiones legales, sino por cuestiones físicas, difícil, cuestión de ritmo futbolístico y todo eso. Y más ahora que lo necesitamos. Pero no me respondieron. Usted, si yo le consulto, ¿van por la cuestión económica? ¿Van por la cuestión económica o van por lo deportivo? 29 años. 29 años, claro. No, yo creo que ya es una cuestión económica. Hay que analizar eso. Fíjate, 3 años de contrato, 32 años y... A ver, asegurar el futuro. $41,000 por mes. No es nada. Libertad te paga esa plata. Claro, pero Cerro te paga esa plata. Sí. Olimpia te paga esa plata. Pero te da el gusto de... ¿Sabes qué también? Es un golpe bajo para Boca. Que te rechaza un paraguayo. No, ya sucedió una vez con Gómez. Ni vos estás mezclando ya las cosas. Sucedió con Gómez. Ahora sucede con Romero. Tato es bastante político nomás. Quiero escuchar a esos colegas poneme ya el Fox, territorio argentino. Poneme ya Fox, vamos a ver qué reacción hay sobre todo esto. Estamos con Gabriel Ábalos, nuestro compatriota y jugador. Gabriel, un gusto saludarte, te habla Bruno, ¿cómo estás? Hola Bruno, buen día, un gusto. Va el aporte será, ¿cómo estamos? Tranquilo, acá metiéndole un terero. Lo mejor que hay. Gabriel, recién hablábamos con Tato Aguilera, colega de TIC Sport, y nos estaba informando sobre la situación de Ángel Romero, y al mismo tiempo nos contaba que Boca está muy cerca de cerrar con Benedetto, ¿verdad? Con el Pipa Benedetto, y que vos estabas en el radar, pero por ahora no se está pudiendo cerrar, y un poco queríamos saber sobre tu futuro, Gabriel. Contanos un poquitito la realidad en estos momentos de tu situación futbolística. Sí, así mismo, Bruno. He leído también algunas noticias que Benedetto está muy cerca de Boca, así que bueno, también he visto lo de Ángel, así que nada, lo mío por ahí con Boca estuvimos ahí en charla, pero no se pudo avanzar, así que nada, hasta ahora yo sigo esperando, por suerte hay algunas cosas ahí dando vuelta, pero aún no cerré nada en ningún lado. O sea, ¿tenés posibilidades, hay ofertas importantes para vos, para tu futuro, Gabriel? Sí, así mismo es. Hasta ahora estamos esperando para que todo se concrete y bueno, elegir el mejor lugar, tanto futbolístico y como para la tranquilidad también mismo. ¿Te irías a Europa o a un mercado exótico? ¿Dónde te irías? ¿Dónde es la posibilidad para irte, Gabriel? No, y mira, nosotros ahora estamos escuchando ofertas de varias ligas, por eso mismo decía, estoy tratando de estar tranquilo en lo que se puede, porque bueno, un jugador a veces en estas fechas la mayoría ya están arrancando la pretemporada, entonces la ansiedad te va agarrando un poco, pero bueno, pensando un poco también en el año bastante positivo que tuve, me tranquilizo un poco en poder ver las opciones y elegir lo mejor para mi carrera. Claro, Gabriel, ¿y qué participación tiene en estos momentos en tu futuro el Club Argentinos Juniors?
Argentinos Juniors es un club que me dio mucho, la verdad. He crecido futbolísticamente mucho, más todavía con el técnico Gabriel Milito. Con Argentinos terminamos contrato, se cumplió el 31 de diciembre. Obviamente ellos tienen muchas ganas de que yo siga en el club también, pero bueno, estamos también evaluando esa opción y bueno, si es que toca, obviamente con gusto lo haría de nuevo. O sea que vos en estos momentos, como le llaman técnicamente, sos agente libre, vos sos jugador libre. Así mismo, yo soy jugador libre. No, entonces eso es clave, es importante. Y vos tenés 30 años, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí, 30 años, categoría 91. O sea que por eso vos estarías ya pensando un poco en cerrar tu carrera con un contrato importante, ¿verdad? Amarrar algo importante, como se suele decir. Sí, por ahí aprovechar el año que tuve, como dije recién, y más todavía la falta por ahí de delanteros en muchas ligas. Creo que con el año que tuve puedo y estoy preparado para confrontar cualquier tipo de equipos, ¿no? Así que estamos abiertos a toda conversación, estamos esperando y buscando la mejor opción, como te dije recién, tanto en lo económico como también en lo futbolístico. Gabriel, ¿quedó descartada esa posibilidad de Colo-Colo de Chile o sigue vigente? ¿Estás esperando alguna información que llegue desde Chile? Con Colo-Colo estuvimos en contacto hasta la semana pasada, justamente. Hasta me han hecho la oferta, no pudimos concretar eso, estábamos esperando otra oferta de Colo-Colo. Obviamente se fue alargando un poco. Colo-Colo tenía ganas de completar el plantel antes de la pretemporada y bueno, contrataron a Juan Martín Lucero hace unos días. ¿Cuándo definís tu futuro? ¿En qué tiempo? Y me gustaría definirlo en esta semana o los primeros días de la semana que viene para así también poder meterme de lleno en una pretemporada. Si bien estoy entrenando, manteniéndome bastante bien físicamente, pero bueno, uno siempre necesita ese trabajo para poder confrontar el año de la mejor forma. ¿Y el tema selección, en qué punto de tu cabeza está, Gabriel? En primer lugar. No. Siempre, si bien la lesión me había sacado esa posibilidad de estar al 100, hoy en día me siento capacitado de nuevo y obviamente esperando esa oportunidad para volver a poder trabajar para esas cosas. Gabriel, danos una tarea para cerrar. Danos una tarea. ¿Qué equipo es el que más cerca está de contratar a Gabriel Ábalos o que vos vayas a ese club? Por lo menos danos un país o danos una tarea como para que nosotros nos rebusquemos, una pista, como se suele decir. Bueno, hasta ahora no, la verdad no tengo definido el país. Si bien hemos tenido conversaciones con el fútbol mexicano, el fútbol turco, el asiático también hay bastante, de Sudamérica también por suerte tenemos, así que nada, trato de tenerlo así bajo mesa, como se dice, para poder trabajarlo bien y hacerlo tranquilo, siempre y cuando las cosas me puedan servir en todo sentido. O sea, son varias, y aparece Turquía otra vez, varias posibilidades. ¿Sabés lo de Ángel Romero, que en Turquía lo quieren a Ángel? ¿Te enteraste de esto, no? Sí, me enteré, estuve leyendo también esas cosas, viendo las noticias, así que bueno, siempre ese tipo de jugadores todo el mundo lo quiere. Sin duda. Gabriel, hablaste de México, Turquía, Asia y de Paraguay, ¿no te sondearon? De Paraguay no, por lo menos a mí directamente no me ha llamado a nadie. Con mi representante no sé, pero a mí directamente nadie. Gabriel, que sea un gran año para vos, que sea un gran 2022 y lo mejor para tu futuro y por supuesto para la carrera deportiva de Gabriel Ábalos, que siempre seguimos, y te envío un abrazo desde el aire. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Gabriel Ábalos desde la Argentina, hablando sobre su futuro futbolístico aquí en ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, apostar sin riesgos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactose Level, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te animes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Vieron cuando algo no te gusta y querés tener un botón para apagar lo que sea? Como el calor, el hambre, el caigüe o lo que sea. Como tener una palabra mágica, embogüe y todo se apaga. Por eso, con la yerba Indega Pantano Limón y Clásica, apagas el calor, el antojo, la mala onda o todo lo que quieras. Y el sabor dura mucho. Yerba Mate Indega, probá pues. Estamos de vuelta, 12:06. Está aprobado eso, Nico, está espectacular. Está feliz, Johnny. O sea que yo lo veo feliz. Y quiero, amigos del WhatsApp, ¿será que sienten lo mismo que Johnny? Esto de que le dicen no a Boca, ¿por qué ese antiargentinismo, ese? Yo te juro que hasta hoy no entiendo. Los hinchas de Boca le quieren a los paraguayos, Johnny. No, yo no digo lo contrario. Yo no soy anti-argentino. Al contrario. No, pero hablaste de que Fede... Volvemos un poco a eso. Para un poco la producción, Wilson. Espera, porque Johnny celebra esto de Boca. Que le diga, que un paraguayo le diga no a Boca. Explayate un poco más, Johnny. Te damos tiempo. Hablalo todo lo que vos quieras. La producción para por vos. Sí, por supuesto. Y agradezco. Digo, el tema mundo es Boca, que es demasiado grande. Ayer en Peligro de Gol hablábamos de lo que significa el mundo Boca, lo que tiene que ver con la hinchada, medio país siendo hincha de ese equipo, de ese club, todo lo que mueve en tema de publicidad, y que aparezca un jugador cuestionado por sectores de la prensa argentina diciendo no a Boca. Y justamente esos periodistas de la cadena ESPN principalmente son prácticamente pro Boca. Y que aparezca un paraguayo diciendo no, tengo prioridades y Boca no figura en mi lista. Me parece muy bien. O sea que en estos momentos los periodistas argentinos estarán diciendo... ¿Y este quién es? Ya sabes qué estarán diciendo. Porque para ellos Boca es un mundo. Boca es... No, vos le decís más grande. Turquía no existe. No ¿Qué existe. Turquía? No, si Boca, jugar en Boca. Yo no sé si ya están hablando del tema ahora en la cadena. No sé si vos que tenés la posibilidad de mirar ahí. No. Están pasando cosas. Estate atento, por favor. Están en una entrevista con el presidente de River. Pero Johnny, sí. ¿Vos sentís que... O sea, vos celebrás entonces esto? Es un golpe bajo para Boca, para el mundo Boca. Pero hay una realidad. Y meto todo allí, prensa, hincha, todo. Porque lo escuchamos a uno de los... Pero en lo deportivo es mucho más Boca que irte a Turquía. Deportivamente. No vamos a hacer tampoco, no vamos a desconocer. Anoche, no vamos a conocer lo de Boca. Anoche lo dije, Bruno. Johnny, Bruno, yo quiero jugar en Boca con estadio lleno, todo lo que quiera, pero si me van a pagar $500,000 al año, es muy poco para Boca. Dinero, claro. Poquísimo, esa es la realidad. Y lo escuchamos a Tato Aguilera, que es uno de los periodistas más correctos, más mesurados. No es que él entra y te vende cualquier cosa, te dice bien las cosas, y dijo bien, fue realista con la economía de Boca. $500,000 año paga, y encima fluctúa el dólar otra vez, el valor del dólar con relación al peso, te dice. Y él decía que quizás la ventaja podía haber sido que le ofrezcan un dinero a Ángel Romero como una especie de prima o adelanto, y aparte el sueldo, para encontrar la ventaja económica, que no la encuentra. Por eso decide ir a Turquía. Pero Johnny está celebrando. Acá, gracias a Carlos María Franco, dice, históricamente los paraguayos fueron muy queridos en Boca. Delfín Benítez Cáceres, Claro. el machetero. Benicio Ferreira,
Cecilio Martínez, el Toro Acuña, Roberto Cabañas, entre otros. Claro. Roberto Cabañas era ídolo. ¿Qué sienten los hinchas? A ver, quiero ir al WhatsApp, vamos a pimponear con Edgar, por favor. 0972-730-730, este revuelo que está causando Ángel Romero ahora. Lo de la MLS no sabíamos, Lo de la MLS no sabíamos. ¿Y escucharon ustedes lo del jugador italiano? Sí. Lorenzo Insigne. Sí. Lo que le van a pagar, Lo que le van a pagar es una fortuna. 5 años de contrato, 11 millones de euros por temporada, más 4,5 de bono. En euros le van a pagar. Porque él es una de las figuras que tiene el Napoli, el capitán del Napoli. De la selección... Jugador de la selección italiana, ¿no? Y fíjate, revisa un poco cuántos años tiene él. 30. Y bueno, la misma edad de Gabriel Ábalos y casi la misma edad de Ángel Romero. Sí. Y vos cerrás tu carrera, hermano, ya diciendo, bueno, cerremos acá, atamos la vaca, como se suele decir, ¿verdad? A ver, no sé por qué, Johnny, creo que hoy vas a tener una aceptación masiva de... No, yo creo que... De la perrada, que te va a decir, celebro con Johnny, no a Boca. Vamos a ver un poco qué dice la gente. Permitidme, por favor, vamos a ir imponeando, dale. Ya está al aire esto, hoy. Y yo creo que en el tema de Ángel Romero debería darle una chance a Boca y jugar un par de años más a un nivel deportivo alto, ¿verdad? A un nivel deportivo que vaya con su categoría, ¿verdad? Y después que busque la senda económica, qué sé yo, en la MLS, en Turquía, donde se quiera ir. No está de acuerdo con que vaya, quiere Boca, dice. Por lo económico, Boca no conviene, se tiene que ir a la MLS. Y va a jugar un 5 años más, después ya está más. Hasta los 33, 34 lo que puede jugar. Después venía a terminar su carrera en Cerro. ¿Qué te hace ahí a Boca por Pancho y Gaseosa? En Turquía se vaya a ganar bien y puede jugar la Champions. ¿Qué podría este tema que quieran jugar juntos? No son casos profesionales. Sí, que juegue en Boca por lo menos un par de años para levantar su nivel y después por ahí si le sale bien Boca que busque mejor equipo. Seguimos con más audio en un instante. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.by e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Mira que yo soy olimpista y simpatizo con River, pero a Ángel Romero futbolísticamente le conviene a Boca y nos conviene a nosotros que se vaya a Boca. Y lo de Johnny es un problema que él tiene que tendría que verse, ¿verdad? Porque es un rosa de resentimiento. Tiene que hacerse ver Johnny, dice. ¿Qué tal, Bruno? Que pues se vaya en Boca realmente ahí con
Fútbol pobre, un fútbol pobre con Argentina. Ángel tiene la edad de jugar todavía a un buen nivel y yo creo que Boca es la mejor opción. Vamos a ser sinceros, el fútbol argentino vende. Una temporada buena que haga en Boca puede pegar todavía el salto a Europa con la edad que tiene Ángel, es mi opinión. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Bueno, a ver, vamos con los últimos audios WhatsApp, por favor, 0972-730-730. Si va a ganar solo 40.000, 41.000 mensual, ¿por qué Cerro Olimpia Libertad no le ofrece un contrato acá y juega acá en el campeonato paraguayo? Ángel Romero tiene que ir a Turquía, tiene que priorizar lo económico, supongo que hay una gran diferencia económica también. Y así como dijo otro oyente, en Turquía puede llegar a jugar la Champions, va a ganar más plata, va a estar bien, y el día de mañana puede venir a jugar a Argentina o a Paraguay. Que vengan acá en Paraguay a jugar por tortilla nomás. No, ya vamos, a 12-8. Boca, MLS, Turquía, Ameliano. Ameliano, ese. Está bien que pretenda el fútbol turco o el fútbol europeo. A ver, Boca no es el mismo nivel lento de Paraguay, no con la Boca tanto. Bruno, celebro con Ariel, con Johnny. Me parece perfecto. Vos dijiste que no sabes por qué los paraguayos le tenemos a los argentinos, y los argentinos, ¿cómo nos tienen? Son pedantes. Disculpen, no voy a pedirle disculpas a los argentinos. Tiene razón Johnny, 100%. Pro Johnny. Qué podrido te caso los Romero. Cada mercado de pase así. A alguien no le importa tener punto. Lo que sí se le va a convocar seguro sí o sí en la selección. Vale, Ángel es jugador de selección igual que Oscar, ¿verdad? Sí. Los dos son jugadores de selección. Inactivo ya tienen que activar en serio, Bruno, porque una cosa es lo individual, que se están cuidando, pero de que son jugadores de selección, son jugadores, pero tienen que también tener ritmo. Ángel es fundamental para eso que necesitamos para esta fecha de eliminatorias. El inactivo fue el más importante ante Chile, mientras tuvo energía después y después fue quedando también porque ya no tuvo fútbol continuado. En Cambios Sirendaway te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país.
El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Ya está Roque Santa Cruz al lado de Tacuara Cardoso y Garnero dándole indicaciones. Sí. La primera foto de Roque Santa Cruz de manera oficial. Con la camiseta liberteña, de práctica, pero camiseta al fin. Ayer fue a la villa a retirar sus últimos elementos de trabajo y hoy ya se presentó a trabajar. Y se lo ve bastante a gusto. Sí. Y vos sabés que tiene el mismo número, tiene 24. Twitty, atención a esto, con el mismo número que utilizaba en Olimpia, ya en Libertad. 24, Roque Santa Cruz al lado, Tacuara Cardoso y Garnero dando indicaciones. ¿Quién será el 9? Esto es foto oficial del Club Libertad, ¿verdad? Foto oficial de @_Guma Libertad. Gracias a René, nuestro colega, Nelson René. Pereira, sí. Pero Nelson René nomás yo le digo. Su nombre. Él fue el que me criticó porque yo cambié mi nombre. Sí, él te envió mensaje, yo enseguida capté. Sí, lo de Adam Vareiro. Él maneja mucho el fútbol. Mi nombre en su momento. Ya. Saludos para Nelson. Saludos a nuestro colega. Sí, espectacular es Nelson. A ver, muchachos, ¿cómo estamos con respecto a la movida a nivel local? Y se van presentando jugadores en diferentes equipos. El caso de Guaireña, que oficializó a Juan Aguilar, que estuvo en 12 de octubre, de buen nivel. Ahora pasa a Guaireña para cubrir el puesto que dejó Jorge Mendoza. Y lo llevó también a Richard Salinas. Richard Salinas, últimamente el 12 de octubre, va al equipo de Guaireña, que tuvo varias salidas. Y ahora empiezan las incorporaciones en el equipo de Troadio Duarte mirando la temporada 2022. Hablamos acá en su momento que Krasnodar ofrecía un ponchazo de dinero. Lo compraron en 3 y ofrecían 7 u 8 millones de euros. 8. Ayer estábamos hablando la noche en Peligro de Gol del tema. 8 millones de euros Krasnodar y está prácticamente hecha la operación de Junior Alonso. Me encantaría hablar con Diego Cerrati. Sí. Pero Junior Alonso al Krasnodar de Rusia. A propósito de ahí no estuvo Krasnodar, ahí no estuvo Lorenzo Melgarejo, no estuvo ahí. Sí. Porque él estuvo también en el Spartak de Moscú y estuvo en el Krasnodar, si mal no recuerdo. Sí, estuvo jugando como delantero. Sí. Gracias a Fútbol Guaraní, @ Guaraní_fútbol, una cuenta muy seguida, Sí. Hace muy buen trabajo. Tacuara, Delio Toledo, Rivero, Sasá también estuvieron por Turquía, dice. Sí. A propósito de Cerrati, Bruno, anoche hubo una cena. Cerrati, Toti Acosta, Federico Santander, el vicepresidente Velázquez. Imagínense, el vicepresidente cenando en una actividad futbolística. Y Sosa. Santi Sosa, sí. También está Juan Alberto Acosta, el hijo de Toti. ¿Y qué es la foto? ¿Es una confraternidad o Federico Santander puede jugar en Guaraní? Pero ¿por qué viene Cerrati? Cerrati no es hincha Guaraní, no es directivo de Guaraní. ¿Por qué va a ir a participar en una cena donde está el vicepresidente, está el presidente de Guaraní y está Santi Sosa? Pero ya hizo muchos trabajos Cerrati en Guaraní y hace poco hubo un inconveniente con un... Rodrigo Coas estaba denunciando ciertas irregularidades que consideraba él con respecto a algunos jugadores, algunos jóvenes en Guaraní. Tenemos que hablar de un tema de derecho deportivo con un abogado. ¿Cuál era el tema que teníamos que consultar? ¿Una cuestión técnica? Del tema de los romeros, si pueden ser convocados. Si pueden ser convocados, ¿con quién podemos hablar? Si no consiguen club... Wilson estaba averiguando y yo tenía una versión con respecto. Pero ellos ya fueron convocados sin tener club 2 veces. No sé si es que hay un límite, por eso quiero preguntar.
Porque ayer nos estaban diciendo que sí o sí tienen que estar fichados, ¿verdad? Wilson González recibió una respuesta hace ratito, nos enviaban al grupo. No hay ninguna reglamentación sobre eso. Le decía esta persona, los Romero pueden ser convocados aún sin club. Esto es lo que decía Wilson. Desde APF es la fuente. Es que no creo que exista una reglamentación si ellos son futbolistas profesionales sin club, pero habilitados por FIFA. ¿Puedo leer, Wilson, la respuesta? Sí. Y le dice, ¿qué tal, Wilson? Ojalá ya tengan club para entrenar al menos. Igualmente dependerá siempre del cuerpo técnico, dice el mensaje. Pero no hay ninguna restricción reglamentaria, entonces. Pero será más difícil si están sin club, pero será más difícil si están sin club, le dice esta persona, y remata diciendo, no hay ninguna reglamentación sobre eso, dice, con respecto a la convocatoria. Bueno, Andrea Lafarga terminó la etapa 3 y vos sabés que ayer ella estuvo en el puesto 76 y ahora mejoró su ubicación, puesto 56 en la tercera etapa para Andrea Lafarga en el durísimo Rally de Dakar, escalando posiciones en la clasificación general junto a Eugenio Arrieta, que es su copiloto, el argentino. Lafarga entonces se ubica junto a Arrieta, repito, Andrea Lafarga, puesto 56, muchachos. Lastimosamente Nelson Zanabria tuvo que desertar porque por el accidente de su padre, que hoy o a esta altura tendría que ya estar siendo operado, pero para hoy se marcó la cirugía porque tuvo una fractura en el fémur. Sí. Y abandonó porque, aparte de ser su padre, es el jefe de la parte mecánica de Sanabria, ¿verdad? Del equipo, ¿verdad? Sí, y del equipo, ¿verdad? Sí. El equipo mecánico. Vos sabés que es en su octava participación la primera vez que abandona Nelson Sanabria. Una pena, ¿verdad? Una pena porque el padre tuvo este accidente. Y lo de Andrea meritorio, porque fíjate, aparece acostumbrándose, ambientándose y le está metiendo patas. En la primera etapa tuvo problemas con el embrague, pero se fue recuperando, imagínate. Y reenganchó para la segunda etapa y ahora está en el puesto 56. Bueno, esto mezclando un poco las cosas. Bueno, muchachos, vamos con los clubes. ¿Qué pasa con los clubes, verdad? Ya en enero arranca Olimpia la Copa Libertadores. ¿Qué hay en Olimpia, Johnny? Me encantaría hablar con el presidente. Sí. El presidente del Olimpia. El 9 de febrero. El 4, el partido contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Imagino que... ¿Dónde va a ser? Olimpia de local. Olimpia de local, sí. Ante General Caballero. Imagino que allí va a poner lo mejor Julio Cáceres, porque va a ser el primer partido. Y el 9, el partido por Copa Libertadores ante el equipo de César Yo creo que lo ideal, creo que dentro de los preparativos, que Olimpia juegue viernes, que arranque el campeonato Olimpia como primer equipo. Porque... Y todavía no se programó. ¿Cuándo se programa la primera fecha? Y seguramente la última semana de enero. Vos sabés que anoche hablamos con Willy Mendieta. ¿Sabés cuándo Libertad estaba negociando con él? Sí. Desde diciembre. Desde que terminó el campeonato ya estaba negociando con Willy Mendieta. Así nos dijo Wilson, ¿verdad? Sí, sí. Cuando terminó la final de la Supercopa. De la Copa Paraguay, sí, que no, lo de la Supercopa. O sea, antes del partido contra Cerro, sí, ya Willy Mendieta, y no sé si tenés esa parte hoy, habló con el propio Horacio Cartes. Sí, porque estamos hablando de un club en donde en estos momentos con la llegada de Roque, el presidente honorario está metido. Pero está entusiasmado. A eso hoy está involucrado, claro. Horacio Cartes, porque dice, Willy nos contaba anoche, que Horacio Cartes mismo le llamó, que habló también con Garnero habló también con él, y que ya después de la Copa Paraguay tomaron contacto con Willy Mendieta. O sea que Libertad se movió con muchas antelaciones. Sí, porque él dejó de jugar ese partido contra Sol, contra Cerro, no fue titular, y seguramente ya tenía el panorama de que no iba a continuar en Olimpia. ¿Tenés lo de Willy? Se habló prácticamente ya cerrando el torneo antes de la final
después de la final de Copa Paraguay, a partir de ahí es donde yo comencé a dialogar con la gente de Libertad y obviamente respetando al club, porque yo tenía un contrato con Olimpia. Le comenté a ellos que podríamos hablar una vez finalizado el partido contra Cerro por la Supercopa. Pero ya ellos me manifestaron que está interesado en contar conmigo y en ese momento pues eso es lo que le había manifestado, que una vez que termine el campeonato sí podríamos hablar y ver a qué arreglo llegar, porque como te dije tenía un contrato con Olimpia 6 meses más. Willy, Garnero pesó mucho en esta contratación. Sí. ¿Él habló contigo? Sí, tanto él como Horacio también, pude hablar con él, la verdad. Me hicieron saber la idea, la manera, cómo quieren encarar este año y el proyecto que tienen también. Y la verdad, como te dije, primeramente yo debía de solucionar con Olimpia para poder hablar, para poder comenzar a hablar con ellos y firmar el contrato, si es que llamamos a un acuerdo. El propio Horacio Cartes habló contigo, Willy. Quiere decir que está muy involucrado. Ahí escribiendo, yo siempre estamos en contacto con Horacio, porque yo salí de Libertad, hice toda la inferioridad ahí, en esa época donde él estaba muy metido en lo que es la presidencia del club y también iba a ver mucho los partidos inferiores y siempre me mostró un cariño muy especial. La verdad que yo siempre le fui agradecido a él y a todos los cuerpos técnicos con quienes he pasado en Libertad, porque me ayudan bastante para crecer mi carrera. Ahora, ¿por cuánto tiempo tu nexo con Libertad? 2 años. 2 años está firmando. Sí. Willy, ¿quedaste conforme con el pago que hace Olimpia contigo? Una parte en efectivo, otra parte tengo entendido que también te dieron los bonos correspondientes y aceptaste, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, yo no en ningún momento quise tener problema con el club. La idea mía era obviamente comenzar nuevamente con Olimpia, pero hubo varias circunstancias donde uno analizando y pensando bien, preferí buscar una mejor salida, sin pelearme con el presidente. Llegamos a un acuerdo, más que nada ellos me propusieron un acuerdo y yo acepté para tratar de facilitar la cosa. También se sabe que no está pasando un buen momento del club en lo que es lo económico, se está reestructurando todo lo que está también en la parte dirigencial, el nuevo presidente ahora, y yo la única manera que veía para ayudarle al club era así, no poniendo mucha traba realmente al club, y por eso acepté lo que ellos me propusieron. Es una ventaja el hecho de que encuentres a viejos amigos tuyos que ya estaban contigo, el caso de Roque, ¿verdad? Que es un gran referente sin dudas del fútbol paraguayo y que también se va a Libertad. O sea, jugadores y después los jugadores que tienen Libertad, de hecho, que sabemos que son jugadores de primerísimo nivel, ¿verdad? Sí, claro que sí, es una ventaja también conocer el cuerpo técnico y hacer la manera que ellos piensan, que ellos trabajan, que lo que buscan. Garnero, por ejemplo, ¿dónde te usa vos? ¿Dónde te usa tácticamente hablando? Bueno, con él casi siempre juega volante por izquierda, por derecha, a veces media punta. Realmente él va viendo dónde le puedo aportar más al equipo, dónde puedo ayudar más y va decidiendo. Yo no he tenido problema con él para jugar tanto por afuera como por dentro de media punta. Willy, ¿cuándo arranca la pretemporada? Mañana arrancamos acá en la frente a la Conmebol. ¿Y se harán los test también? Ya lo hicimos todo, hoy la prueba médica, el test también del COVID, y ya el día de mañana estaremos ya entrenando. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, atención señores, anticipo.
Exclusiva. Sí, exclusiva. Vamos a hacer un anticipo. ¿Qué mercado de pases, Se sacude una vez más. El mercado. Se sacude, claro, el mercado se sacude. Sí, señor. Un grande. Va por un jugador clase A, ¿eh? Ustedes no saben todavía. Sí, yo creo que es clase A. Sí. Depende de qué tipo de jugador. Sí. Les doy 3 oportunidades. El club. Está atento, Twitty, con la foto, por favor. Triple foto, inclusive. Ahora ya no es una sola foto. Triple foto ya. Hasta en eso ya no están copiando algunos. Pero bueno, no importa, está bien. Lo bueno se tiene que copiar. Bueno, vamos muchachos. Enganchemos, sigamos. Anticipo, atiendan que muchachos. Este es un muy buen juego. A mí te digo la verdad, si es que llega a venir, puede ser una de las incorporaciones más importantes del semestre o del año, no sé. Decime qué club, Fabio, para vos. Cerro. Johnny. Cerro, porque necesita en este caso agrandar. ¿Vos crees que un volante? Porque si volante dijiste. No, porque no es delantero. No es delantero, decimos. ¿Y dónde vos sabés? Por zaguero central. No, jugador XX, hasta ahora vamos por el club. Necesita agrandar su plantel. ¿Vos decís que es Cerro? Francisco Chiquiars, así es. Bueno, Cerro. Yo también digo que es Cerro. Porque Olimpia no puede comprar. Y no. Es más, ya quiero decir inclusive el puesto. En lugar de Pachi. El 9. No. Voy a dar una pista y ahí ya van a saber el club. Claro, está muy fácil, pero Olimpia nos puede contratar. Tiene la billetera muy gorda. Billetera gorda. Mira que Zapal tiene la billetera gorda. Poné nomás ya, Bruno, tic-tac, dice acá un oyente en el WhatsApp. Ahora, adelantamos. Exclusiva. Señores, puesto, Libertad. Puesto. No, lateral. No. Lateral. Familia falta Siguiente oportunidad. Enganche. No. Segunda oportunidad. Central. No. Última. Extremo. No. Punta ya tiene mucho, pero le falta Para mí le falta un lateral izquierdo. Ahora mismo le falta un lateral izquierdo. ¿Ya me dijiste que lateral? No. ¿Arquero entonces? Un grande niño decís y salía a decir Libertad, Bruno. Va Epiopea, dice un oyente. Bueno, un gran animador del campeonato. No sé, hermano, ¿qué le lleva a Roque? Le lleva a todo el mundo. Tiene la billetera. Horacio Carte compra todo el país. Que no sé qué es lo que querés que diga, hermano. No sé. Siempre candidato al título. Y por ande grande, Bruno dice Libertad, dice. Pero es un club. Uno de los últimos campeones. Siempre juega a campeonar. Arquero, tradicional. El nuevo rico, entonces, no sé. El rico. Según. No, pues ya hace mucho que está Libertad con. Según Kichi dice que es el club más ganador. Sí, no, ya sé, esa del siglo. Del siglo XXI. No.
Eso ya está. Bueno, atiendan, señores. Libertad anticipo. Exclusiva. Sí, señor, exclusiva. Vía bronce, por favor. Ay, señor Capata, ¿cómo hace? Me estoy cagando de risa. Sí, cagaste de la risa, Horacio. Espectacular, porque esta, si llegaba a meter, ¿sabes qué? Arquero me dice Juan. No. Si esta mete Horacio, don Horacio. Ay. Claro, puedo ser. No puedo, ¿verdad? Va, es club grande, peón de Tahuirón, me dice acá. Uno de... No, muchachos, vamos, nada. Dejate de joder, Bruno. Dice, bueno, envíame audio WhatsApp, quiero que me puteen hoy. A la pucha, ¿será que no se puede más hablar en la radio? O sea, entonces no es grande Libertad, no está considerado uno de los grandes. Pasa que copiamos todo lo que tiene que ver con Argentina. ¿Por qué? Y categorizamos a los clubes. Para mí existen dos grandes. Voy a cambiar entonces. Olimpia Cerro. Bueno, los dos grandes van a ser Olimpia Cerro y voy a ponerle un club potente a partir de ahora. Sí. Poderoso, Poderoso, Bruno. Poderoso, hay que decir. Y poderoso, ni Orecón en la plata también tiene. ¿Hace cuánto? Es campeón. A ver, quiero autoflagelarme. A ver. Bruno, ponete nada más allá la remera de Libertad, será. Qué grande puede hacer ese. No, es grande entonces Libertad. Es grande Libertad, pero el grande lavador de dinero. No, tranquilo. Va, Bruno, grande hay uno solo, va Libertad, ni Cerro ni Guaraní. Olimpia, grande hay uno solo, dice Olimpia, dice, a ver. Narco libre, dice la Libertad, venta. Tranquilo. Bruno, déjate de joder, o sea, ¿cuánto te pagó Carter o qué? No tengo Carter, hermano. Carter. No, yo con esa. Libertad, vamos ahora, señores, anticipo. Exclusiva. ¿Y cómo pongo bronce? Tras los pasos, comienzan negociaciones, ¿cómo pongo? Libertad pretende y ya ha comenzado negociaciones. Así lo pongo, veo bronce. Ya contactó, entonces ponemos. Y ya contactó con el jugador. Exclusiva. Paraguayo. Esto anticipo, dice Bomba Libertad, ficha a Gabigol. No, que Gabigol. Bruno, acá solamente son dos los grandes, Olimpia y Cerro, dejate de joder. Deben de humo, dice otro. En Paraguay grande hay uno solo. Va por Robert Pires da Mota, jugador del Flamengo del fútbol brasileño. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué pensás, Fabio? Johnny, ¿qué piensas? Y es un muy buen jugador, Buen jugador, estando bien, y de esos jugadores diferentes que no tiene Libertad. Porque Libertad lo tiene a Bocanegra, gran organizador de juego, a la hora de repartir pases, de generar el circuito de juego desde la media cancha. Lo tiene a Hugo Martínez, que rompe líneas, que sale, que atropella, que presiona muy bien, tiene llegada al área, pero no tiene ese jugador que juegas detrás o enfrente de la línea de cuatro zagueros, y un jugador que se ubica muy bien con y sin balón. Gran recuperador, estando bien. Pires da Mota. Ya que Garnero no pudo fichar a Richard Ortiz, va por Pires da Mota, porque es el jugador que le puede dar esa salida limpia con Richard en Olimpia. Pero recupera también Pires da Mota. Es más ordenado, Johnny. Él no estuvo en las últimas convocatorias de la selección. En algún momento estuvo en las convocatorias, pero no llegó a jugar. Él
tuvo un inconveniente de salud y fue liberado para el combo Chile, aquí en Asunción. ¿Él no tuvo COVID acaso? Tuvo COVID justamente en Creo que a él le pegó mal el COVID, ¿verdad? En Turquía. En Turquía, ¿verdad? Turquía, sí, señor. Pero después él jugó Copa América. ¿Qué partido jugó, Johnny? Vamos a recordar ese partido que jugó. Lo hizo bien aquella vez que jugó con la selección. La última no fue esa victoria ante Chile. Vamos a confirmar. Sí, está en el grupo de seleccionados. Lógicamente, no muy activo en su equipo, pero siempre convocado, ya sea por Berizzo o por el profesor Barros Esqueloto. Bruno, Cerro es gigante, Olimpia es grande y Libertad es poderoso. Poderoso de la Huerta. La definición de un oyente. Saluda al querido Darío. Sí, buena definición. Mirá, oye, Robert Piris da Mota. Si esto se llega a cerrar... ¿Será que Cerro no fue por él? Porque mira que Chique lo conoce, Cerro necesita a ese jugador. Pero ahí está la cuestión económica, porque él es jugador del Flamengo. Sí. ¿Cuánto tiempo de contrato tiene con Flamengo todavía, Wilson? Un año más, bueno, por eso. Este es el momento de transferir, porque en junio ya puede salir libre. Claro, le quedan 6 meses. Espera 6 meses ¿Y él no juega en Flamengo? No es titular. Es que Flamengo lo tiene a Rascaeta y si bien no juega en esa posición, el que juega más retrasado es un jugador todoterreno. Arauz es uno de ellos, sí, claro. Pero no tuvo muchas oportunidades para consolidarse. Y me imagino que Flamengo, ante esta situación de tener tan pocos minutos, quiere hacer un poco de caja con él. No digo el super dinero, pero con Libertad pueden hacer un buen negocio, ya que no lo va a tener más en cuenta. Pero repito, es un jugador que, estando bien físicamente, es un gran recuperador. Volante central clásico y que tiene también buen manejo de pelota. Sí, bueno, Libertad, entonces estamos adelantando esta información, que transcurridas las horas van a enterarse más. Robert Piris da Mota en el interés de Libertad. Libertad lo quiere a Robert Piris da Mota y ya inclusive han tomado contacto con él. Así que... Con su equipo, con su club. Con su club, sí señor. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar, ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pichupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica de consultorio, servicio de ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas y estudios de PCR y detección de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Cuántos años tiene Robert Piris da Mota en estos momentos? Ya te digo. Tiene 27 años. Sí, está todavía en buena edad. Podemos ir a Juanma lo de Cerro.
Lo de Fernando Fernández, ¿cuándo se va a definir? ¿Qué novela? Esta es la de el delantero de Guaraní también, ¿eh? Fernando Fernández, si no sale su transferencia al fútbol de Arabia, él se queda en Guaraní. Pero lógicamente mejorando se está negociando con eso. Ya lo decía ayer Wilson, que comenzaron ayer los diálogos para retenerlo. Estamos con Rolando Azaz. Rolando, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Por acá, por Guayaquil, de vuelta. Estuve unos días por Paraguay disfrutando de nuestra tierra, así que ya de vuelta por acá. Pero bien, gracias a Dios. Feliz año para todos ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias, Rolando. Te saluda Bruno. Acá estamos hablando del mercado de pases. Vos sabés cómo es todo esto en enero. En realidad comienza ya en diciembre, inclusive mucho antes que termine el campeonato ya van tomando contacto con los jugadores, los clubes. Y bueno, en función a eso quería preguntarte lo de Williams Riveros, que está para fichar por Cerro Porteño. Acá lo adelantábamos y ya esto es casi oficial. Viene a Cerro Porteño. ¿Y qué opinión te merece todo esto, Rolando, que vos lo conocés muy bien porque sos asistente técnico del Barcelona de Guayaquil? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien. A ver, primero que nada, a ver, William, partiendo de la base de ser humano como persona, William es una extraordinaria persona. Es un excelente muchacho, muchacho que conozco a toda la familia, conozco a sus padres, sé de dónde viene, así que como persona, extraordinario. En el tema profesional, William, nosotros nos dirigimos, porque tuvimos prácticamente 3 años y medio con él, desde el segundo semestre del 2018, el 2019 salimos campeón con Delfín, 2020 con Barcelona y 2021 también con nosotros, así que se están llevando un excelente profesional, un excelente jugador. William, para mí, yo en su momento lo dije, faltaba un peldaño más para mí personalmente pudiera haber sido citado en la selección paraguaya, pero bueno, lamentablemente el año pasado, como todo el equipo, no solamente él, sino que todo el equipo terminó con un bajón después de la eliminación de la Copa Libertadores, con un bajón anímico muy notable, entonces afectó a todo el equipo. De hecho, terminamos aruñando la clasificación, digamos, a repechaje Copa Libertadores. Pero en lo personal, William es un excelente profesional, es una excelente persona. Creo yo y estoy seguro que se están llevando un muy buen jugador, un muy buen defensor. Chiqui lo conoce también, yo he hablado con Chiqui con él también sobre William. Así que yo le tengo plena confianza que William va a rendir absolutamente en Cerro, si es que llega a firmar, si es que llega a concretar la transacción. Aparte que él me confidenció también que él se quería quedar por allá, ya él quería estar por allá, cerca de la familia también, así que eso también es un plus muy importante, el hecho de querer volver al país. Así que Bruno, eso es lo que te puedo decir de William, ¿no? Es un excelente jugador, si llega a concretarse la posibilidad de estar en Cerro, va a ser, yo creo que un gran aporte. Rolando, aquí en Paraguay todos saben cómo juega el Chiqui Arce. ¿Crees que Williams está preparado para ese juego de salida limpia? ¿Tiene visión de juego desde atrás? No solamente para defender, sino que también para generar una salida limpia. Sí, yo lo vi. A ver, sigo siempre a Cerro porque está Chiqui ahí, porque está Blas Cristaldo, porque hay muchos compañeros que están trabajando ahí. Vi la final contra Guaraní también, que me pareció un extraordinario partido de Cerro. Nunca renunció a salir jugando a ras de piso, a salir jugando desde atrás, nunca un pelotazo. Así que William yo creo que va a calar muy bien ahí, porque nosotros también tenemos un esquema de juego, teníamos un esquema de juego muy parecido al de Cerro, que es salir jugando. No jugamos nunca un juego directo, muy difícil, muy raro que juguemos un juego directo. Siempre nos gustó salir jugando, así que no creo que William tenga ningún problema. Aparte que técnicamente William está bien, o sea, maneja muy bien el perfil izquierdo. Ahora, Rolando, ¿por qué él ya no fue tenido en cuenta en Barcelona? No sé, mira, la verdad no sé. Yo creo que, pienso yo que habrá sido por los últimos partidos que él bajó mucho su rendimiento, porque no solamente él fue desafectado, algunos jugadores más también. Y es
esta decisión yo creo que más que nada fue por el tema dirigencial, pero no fue nada anormal como en su momento se mencionó, porque yo sé que hay rumores también de cosas sobre él, y yo le comentaba en su momento a Chiqui que yo lo conozco muy bien a él. Nosotros vivíamos en el mismo recinto, una ciudad cerrada, privada, y yo muy cercano a la familia. O sea, yo sé que William es un muy profesional, es un tipo que se dedica a la familia, así que no, esos rumores que han habido sobre él es totalmente falso. Perfecto. Bueno, Rolando, que sea un gran año para vos y tu familia, muy amable. Muchas gracias, Bruno. Abrazo para ustedes también. Un abrazo, muchas gracias. Rolando Azá, asistente técnico del Barcelona Guayaquil, hablándonos sobre Williams Riveros, jugador que viene para fichar por Cerro Porteño. A la vuelta, me gustaría armar Olimpia. Sí, el equipo. El probable equipo de Olimpia. Sí. Mirá que Olimpia ya es el primero que entra en escena a nivel local e internacional, porque arranca la Copa Libertadores y a posteriori arranca el torneo de apertura. No, primero la apertura. Primero la apertura el 4 de febrero y después la Copa Libertadores, ¿cuándo? El 9. El 9. 27 de enero es la eliminatoria. 27 de enero ante Uruguay en La Olla y el 1 de febrero ante Brasil. O sea, tenemos eliminatorias, apertura y después Copa Libertadores. Sí. Bueno, y vamos, pero no está muy lejos, el 7 de... No, ya aquí a la vuelta. ¿Y cuándo empieza Olimpia la pretemporada? Olimpia hoy tarea médica, revisión médica, ayer PCR, tema COVID, y depende de si todo va bien, el tema de los resultados, del test, inmediatamente ya tarea física. Bueno, vos sabés que increíble, no puede ser así todos los años a cada club que no se le permite fichar. Qué tranquilidad, ¿verdad? Eso iba a preguntar. Vos sabés que Johnny vos sabés, Olimpia ya tiene su nómina de todos los convocados para ir a hacer la pretemporada. Vos ya podés armar el equipo Olimpia hoy, ahora. Sí, porque no puede fichar, entonces le saca un inconveniente. Claro, no hay ninguna especulación que da ni fulano, merengano. Esto que estábamos hablando de Robert Piri, Mota Libertad, que Cerro está buscando fulano, merengano. Es más, como terminaron con la Supercopa, me parece que el equipo de Julio Cáceres ya está a la base de un 80%, claro. Johnny. No, yo creo que 95%. Sí, pues, sin Roque vas a ponerlo a Derlis ¿con quién? Con Walter González, por ejemplo, arriba. Por darte un adelanto. Vamos a armar después. Dale, vamos, ya estamos de vuelta. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene. Por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera. Viernes 7 de enero, DJ Maki, 17:30 horas, degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones de guaraníes en créditos. Sábado 8 de enero, Salo Barrios, 21 horas, degustaciones, sorteos a partir de las 9 de la mañana, 2 millones en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario en Bruselas, casi San Martín. ¿Vos fuiste comercial alguna vez, Fabio? Yo estudié locución. Por eso te gusta, se nota que... No, ahora le agarré el ritmo. Vos sabés que no estaba, pero una vez que ya empezamos a llevar a los muchachos, a Miguel y a Edgar. Aquella vez que Jorge Rojas le metió... No estaba en ritmo, Jorge cumplió. Tiene que estar en ritmo, no sabemos cómo. No, pero es que se va a poner tampoco así, se va a dar... No, es que es así. No, una vez, te voy a contar en privado, pero una vez hice y fue un fiasco. ¿En serio? Es un fiasco. No, entonces asegura nomás. Y por eso no, ya. Pero ahora bien, Fabio. No, ya estamos bien aceitados, ¿cómo se dice?
Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Los Reyes Magos llegan al Mariscal y con ellos muchas sorpresas más. Por eso con tus compras desde 100.000 guaraníes podés participar del sorteo de una casita de madera para niños, canjeando tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate de más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Farmacias Catedral tiene 116 razones para festejar. Seguimos festejando nuestros 116 aniversario durante todo el mes de diciembre. Son 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satori Zen, Rock in Rio, TV Smart, cuatriciclo y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. 13:02 minutos. Armemos el Olimpia 2021. El equipo que va a arrancar ese partido contra General Caballero de Mallorquín y que va a jugar el 9 ante César Vallejos, Copa Libertadores. Espera, uno es, ¿cuándo jugaría Olimpia? Y debería jugar ese viernes 4, Bruno. No, el 4 es sábado. No, ¿acaso no es 3? Espera, 3 de febrero. El campeonato arranca el 4 de febrero. Viernes 4. Viernes 4, sí. Y ese día tiene que jugar, claro. Tendría que jugar Olimpia porque tiene un viaje relativamente complicado. Claro, no puede jugar el sábado 5 ni tampoco el domingo 6. O sea, el anticipo sería Olimpia. General Caballero. General Caballero de Juan León Mallorquín. El 4. Y después el 7, que sería, ¿cuándo dije? No, el 9. El 9. El miércoles. El miércoles 9. Sí. Debuta ante César Vallejo. ¿Ya tiene horario de ese partido? 21:30 hora paraguaya. 21:30. ¿Dónde está César Vallejo? ¿En Lima? En Trujillo. Ah, que queda nos habían contado la otra vez a unas horas de... A 45 minutos en un vuelo desde Lima. Sí, pero nos habían dicho que más o menos... Como irte a Ciudad del Este es... Un poquito más. Sí, por ahí están. 7-8 horas de viaje, por tierra. No, pero ellos van a ir en avión. Sí. Pero de Lima nos decía el colega, que nos hablaba de César Vallejo, que de Lima el vuelo alcanza una duración de 45 minutos hasta Trujillo. Bueno, entonces, Olimpia arrancaría el 4 frente al General Caballero Juan León Mallorquín. Sí. ¿Y ahí pone equipo titular? Ahí pone el equipo titular. El que ya va a jugar la Copa Libertadores. Ahí mismo es. Y va a repetir el miércoles 9. Va a repetir el miércoles. ¿Y no hay altura ahí en Trujillo? No. Trujillo no tiene altura. Ya no, tranquilo, no. Afortunadamente, Olimpia, Trujillo, en este caso el equipo de César Vallejos, confirma el estadio de Trujillo porque estaban pensando llevar a otra ciudad con altura. Y Olimpia a nivel local no tiene jugadores suspendidos. Lo de Richard Ortiz, ¿cómo quedó después de la Supercopa?
Richard llegó a su quinta tarjeta amarilla para el partido contra Nacional en el campeonato local, y él es el que va a... Él es el que no juega, entonces, el que no juega. Y después va a aparecer en Copa. Sí, va a aparecer en Copa. Porque jugó el partido por la Supercopa, no fue suspendido y está inhabilitado para la primera fecha. Bueno, a ver, danos el equipo, prueba el equipo. En el arco, Alfredo Aguilar. No se cuestiona su titularidad. Ahí se mantiene tal cual, Olveira 2. El tercero, ¿quién es? Arzamendia. O podría ser Pedro González. A mí me gustaría que sea Pedro González, muy buenas condiciones, ya jugó en primera división. Últimamente en pero a vos te gusta, Johnny, con todo respeto, nomás te digo, eso es lo que le gusta al técnico. Claro, y Marino está hace rato también, Marino Arzamendia está esperando una oportunidad. Y apareció el chico Lucas Versa también. Pero el 1-2, Aguilar, Olveira. Bueno, arranca Aguilar. Sí, señor. O puede ser que juegue uno en torneo local y el otro en la Libertadores. Pregunto. Pero mira que Olimpia compra 50% del pase de Olveira para que sea suplente en el equipo. No, y por eso te planteo, ¿qué pasa si juega el torneo local, por ejemplo, Olveira, y la Libertadores juega Aguilar? Juega Aguilar. Ya ocurrió con Copa Paraguay, Olveira jugó todos los partidos, y el campeonato local y la Copa, Alfredo Aguilar. Por eso, a mí no me extrañaría que pase eso. Pero para mí, a esta altura, el titular es Alfredo Aguilar. No, es que no está en discusión eso. Por eso que si vos lo pones a Aguilar en la Libertadores, que es el torneo más importante, es porque él es el titular. Pero no me extrañaría que haga una rotación. Un poco más adelante puede ser Bruno, pero al arrancar sus dos primeros partidos, yo creo que Aguilar. Los dos primeros partidos Aguilar, campeonato y Copa Libertadores, el debut en Copa. Después ya se podría ir viendo, ¿verdad? Alguna posibilidad de darle ritmo también a Olveira. ¿Lateral derecho? Lateral derecho, Víctor Salazar. Allí no se discute porque no hay otro lateral. Salazar jugó la final de la Supercopa. Sí. Él fue el lateral titular. Exactamente. Se lesiona Otálvaro en el partido contra Nacional y arranca Salazar, marcando la punta derecha. Centrales, Saúl Salcedo y Alcaraz. Minache Antolín, ¿qué ¿Y quién es el reemplazante de Antolín? Luis Cáceres. Luis Cáceres. ¿Y el de Saúl? Y para mí son Cáceres, porque normalmente... Y no está Arias, el colombiano. También está, pero él está con COVID, entonces llegaría recién. ¿Sabes quién es el otro? Mateo Gamarra, así. Yo voy a esto. El técnico va a llevar a un central diestro y a un central zurdo. Puede jugar inclusive como lateral por la zona derecha Cáceres, puede jugar por Saúl acompañando a Alcaraz o por Alcaraz acompañando a Saúl. Y allí se puede meter Mateo Gamarra también como zaguero central. Porque en la lista original está como central Mateo Gamarra, en la convocatoria de Julio Cáceres. Y como lateral, otro lateral que aparece es Tobías Castellano. Así es. Por eso es que Gamarra va a ser central, si es que le toca jugar. Tito por izquierda. Iván Tito Torres, lateral por la zona sur. Y si hay necesidad, seguramente lo van a correr a Mateo Gamarra como lateral. Y no hay un reemplazante natural de Tito. Todavía es Castellano. Castellano está. No, pero él dijo central, todavía es Castellano. No, Gamarra. Mateo Gamarra. Mateo Gamarra central, pero en caso de necesidad puede correrse como lateral por la zona izquierda. Y por eso pregunté, ¿no? Hay uno que sea natural, lateral de izquierda natural. ¿Quién? Alan Paredes. Ayer Quique Landaide decía... Saluda a Quique Gamarra, nuestro colega. Impresionante. Este ya para el cassette también del año. Alan Paredes. ¿Vos sabés que Quique fue el que me hizo a mí mi viñeta? Esa es la presentación. Él pues hace artísticos. Un capo. Sí, no, un capo. Sí. Atento a la jugada. Un momento. Y después él me hizo. En el 90... No, espera, ¿qué 90? 2003. O sea que carísimo me salió. No, es barato aquí. Mira que no, pero el talento vale. Sí, no, digo que vale la pena. Pero, o sea, acá hay una confusión, dice la gente. Se generó una polémica. Después seguimos con el tema Olimpia.
el tema de qué es lo que es caro y qué es lo que vos no podés pagar. Porque mucha gente se quejó, por ejemplo, del tema de los precios de las casas de verano. Por citarte, San Bernardino. 6 millones de guaraníes un fin de semana, por ejemplo. Una casa para alquilar. Viernes, sábado y domingo te va 6 millones. Es un abuso. Es un abuso del mercado. No, espera, Johnny, espera. O vos no podés pagar o es un abuso. Para mí es un abuso. No, Johnny, espera. La realidad 2 millones por día para toda tu familia en una mega casa. Mega casa, mira que estamos hablando de una casa con piscina para todo. ¿Cuánto te sale un hotel? Sí. Anda vos con 5 o 6 personas a un hotel 5 estrellas. Si mamás, disculpen el término, si mamás del Estado puedes pagar, pero si sos un trabajador normal... No, bueno, y ahí pues está Johnny. Una cosa es que sea costosa la cosa o que vos no puedas pagar. Yo, por ejemplo, te pago un buen calzado, te pago una buena plata porque yo sé que me va a durar mucho tiempo. ¿Pero qué va tiene que ver el calzado con la alquiler de la casa, Johnny, de verano? No entiendo. Y voy a eso, Bruno, y voy a eso. Pero no voy a pagar un monto muy, pero muy importante por 24 horas. No, es 24 horas. Vos te vas 3 días, por ejemplo. Caso, Bruno, me voy a ir a Cancún, me voy a ir a Brasil, me voy a ir Pero con 6 millones no te vas a ir a Cancún, Johnny. Y pongo un poco más y me voy. No, es un poco más. Si vos te querés ir con tu hija y tu señora, no, es un poco más. No, ya sé, ahí tenés que preparar por lo menos un 30, 40 millones de guaraníes. Y voy a pagar y me voy a ir. Y bueno, pero en San Bernardino, si vos te vas un fin de semana, vos decís que es caro 6 millones. Carísimo. Porque San Bernardino es una ciudad aquí. Pero lo que es San Bernardino ahora, Johnny. No. Negativo luego, Johnny. Claro, totalmente. No entra ni... No entra. Ninguna posibilidad, como dicen los muchachos de hoy. Es que tenés que pagar por... Si vale, Bruno. Y para mí no vale esa plata. Paraguay no vale esa plata. No, pero hay lugares hermosos, Johnny, que vale la pena pagar. Por ejemplo, esos hoteles así de lujo, de primera, que te dan todo. Inclusive desayuno, almuerzo. Yo creo que vale la pena. Y claro, no vas a comparar con Cancún, Río de Janeiro. Esas son... Bueno, porque tienen más, pero vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Pero tenemos lugares hermosos en Paraguay. Ahora, vos decís costoso o vos no podés pagar. Esa pues es la discusión que hubo hace poco. Una cosa es que sea caro y otra cosa es que vos no puedas pagar. Inclusive apareció una persona, digo, déjense de joder. Es que no tiene la plata, que se quede en su casa con un pelo pincho y manguera, digo. Pero y ahí sabes que eso es discriminar. Y en este país hay mucha gente con poder económico para pagar eso. Pero se va al exterior. No se queda aquí solamente el que tiene, en este caso, cuestiones con la justicia, el que va y paga ese monto, porque no puede salir del país. Si yo tengo dinero, me voy fuera del país. Entonces, Johnny, vos no alentás al turismo interno. Aliento, pero con un buen precio. Un precio más razonable. O sea, para vos es muy cerca San Bernardino. ¿Qué medio hora tirola vos querés, Johnny? No se puede, hermano. Así vamos a ir nomás con Olimpia. Vamos a llegar a la parte futbolística de esto, Bruno. ¿Por qué entramos en eso? Cuando estábamos en Olimpia, Tito Torres, no entiendo. Estábamos armando el equipo de Olimpia hasta la defensa. Si llevamos a la parte futbolística, vos no vas a pagar, por ejemplo, aquí en nuestro país, $70,000 a un jugador. Porque el mercado no da. Y en la misma situación. No puede pagar 6 millones por una casa para 24 horas. Porque el mercado no da. Vamos por 5 audio WhatsApp que dicen los perros de Johnny. 5 audio WhatsApp. Pero yo pensé que Johnny iba a alentar más al turismo interno. Sinceramente me defraudó. Pero estamos hablando de una super casa, Bruno, con pileta. No, y eso es lo que le estoy explicando a Johnny. Y vos te podés ir entre 3 familias, Johnny. No sé si vos entendés. Estamos hablando de una mega casa en San Bernardino, un fin de semana que te va, 6 millones, hace un prorrateo. Vos te van entre 3, 4 familias, porque estamos hablando... Pero te va a encerrar otra vez en... ¿Qué es lo que querés entonces, hermano? No sé. Te va a encerrar otra vez. No, te vayas y paga un hotelcito ahí de 50,000 y después salís a caminar la ciudad. No, ¿cómo que 50,000? No, a ver, señores, vamos, Johnny González, qué bárbaro. Yo pensé, Johnny, si tengo plata voy al exterior, dice, Por 6 millones te va a Brasil, me dice Nico, y tiene razón. No, ¿por dónde? ¿Qué calle Brasil se va a ir por 6 millones?
No. A ver, dame 5 audio WhatsApp. 5 audio WhatsApp nomás, pues seguimos con Olimpia. Qué bárbaro, Johnny. Tiene razón, acá el turismo interno es muy caro. Porque puede ser lindo y todo, pero no se puede comparar. Poner un poquito más y ya te vas afuera a disfrutar. Con 6 millones te va a Brasil, pero ¿dónde te va? ¿Cómo te va de mochilero te va ahí, Nico? Con 2 picadillos, no entiendo. Por 6 millones. Nico sabe mucho. No, pero Nico por 6 millones a Brasil, ¿dónde? No, pero suele averiguar. Pero de que nos digan cómo, qué sistema, cómo puede ser por 6 millones. Si un pasaje, ¿cuánto sale en avión? O se va ahí caminando. No sé, no entiendo. Es que te va a Foz, al este, cruza Foz y pagas precio del mercado brasileño, el pasaje. Y te va hacia el norte. Muy fácil suena, Johnny, pero Perambo, vamos a seguir un poco con los audios WhatsApp, Perambo. Sale bajo. Sale bajo, espera. Bruno, tiene razón el gran Johnny González. Demasiado caro, ¿no? Ya acá el tema del turismo interno. Ahora le escuchar a la autoridad, a la prensa misma, no todos, pero a nivel general decir, hay que hacer turismo interno, hay que dejar la plata en Paraguay. Pero ¿cómo vas a dejar si se pupaitear la uña de Guide? En Brasil te sale más barato. No, pues si abusan entonces no se puede, muchachos. No, yo pensé que era accesible, pero, yo vi la casa esa que yo di, Johnny, te digo que era como para 8 familias más o menos. Por eso pues yo estaba haciendo un prorrateo que vos haces y no te va a salir nada prácticamente, te va a salir, no sé. Y alguna vez, Bruno... Y vos puedes salir a recorrer San Bernardino, te va, y la idea pues es que te vayas a compartir con la familia, te bañas en la piscina, hacer tu asadito, tu cena, no sé, Johnny, cómo yo te voy a explicar la vida familiar. Déjame con los audios WhatsApp, Johnny, qué bárbaro. Totalmente de acuerdo con Johnny. Siempre te vas a ir acá en Samber, vas a pagar un dineral y te vas a encerrar otra vez. No. Por 6 palos te vas a Brasil, a Camboriú y pasas súper bien. No, Bruno. No, pues Camboriú, agua... no, yo conozco que la última vez me fui a Camboriú y se me cayó el alma por el piso, será lo sucio que está. No. Y nomás era ahí en ese arroyito y de... No, ahí ya se la harán, Johnny, por 50.000 un hotel. ¿Dónde es lo que te van a conseguir por 50.000 un hotel? No sé si por 50.000, pero hay lugares más... Así digo Johnny, más por si quiere pagar 50.000 salía a recorrer por ahí. Digo, ¿dónde? ¿Qué ciudad? Paraguarí, Cordillera tiene lugares... No, son mira que una belleza, sí. Cordillera es... Pero hay lugares más accesibles que eso que decía. Paraguarí, Piribebí. Por eso, zona cordillera y zona... ¿Cómo estamos de tanda? Bien estamos. Tenemos que seguir armando los Olimpia. ¿Y después? ¿Qué pasa, Johnny? No podés cobrar una plata que no existe en el mercado. Pero, Johnny, ¿y por qué se alquila? Andamos aquí la hora en San Bernardo. No, hay más lugar, Johnny. No, vos sabés que ahora, vos querés ahora viajar... te voy a decir nomás, a Misiones, vos sabés que en Misiones hay lugares hermosos también. Itapúa. Encarnación andate un poco ahora. Anda a pedir. Encarnación está carísima. No, bueno, pero vos decís carísimo o no podés pagar vos. Esa pues es la discusión que yo planteo. Yo puedo pagar, pero no voy a pagar ese monto. Entonces vos sos yo pues, Johnny. No. Entonces vos querés ir a Tirola las vacaciones no son gratis, Johnny. Voy a pagar el precio. Por ser Paraguay nomás vos no querés pagar, ¿vio? Es porque el mercado... Vos ahora no hay lugar, llamá a Misiones, a cualquier hospedaje, no hay lugar, vos le te dices, tenés que hacer y te ofrece ese amigo la naturaleza, tienen tirolesa, piscina, cancha de tenis, fútbol, no sé, Johnny, mirá, vos no entras en la página de Senatur. Es que la gente que trabaja en este mercado... vos, por ejemplo, ¿qué es lo que vos querés? Un precio razonable. No, pero ¿qué atracción querés? ¿Qué es lo que vos querés? Un león ahí que se pase al lado tuyo, no sé. Yo quiero, por ejemplo, playa. Quiero piscina. Y eso de piscina, oigo la piscina, sí, Johnny. Pero con 50.000 personas ahí, todo encimbado en uno por uno. Pero vos querés una piscina exclusiva para vos, Johnny, ¿cómo? Un buen lugar, con una cantidad interesante. No, te vas y te sentás
en el regazo de otra persona. Porque ya no hay lugar en la piscina. No, Johnny, pero yo te juro, qué persona. Vamos con más audio WhatsApp. O sea, Johnny en el regazo no quiere compartir con la gente en la piscina, dice. No, en serio, espérame un rato, a ver. Bruno, yo he visto una agencia de turismo con mi señora y 4,5 millones me salió el pasaje. Vamos a salir de Foz y hicimos un cálculo y 6,5 millones de nuestro presupuesto y 8 días vamos a irnos a Río de Janeiro, Bruno. Tú ya la diferencia. Te conviene más pagar una agencia de turismo, irte a un lugar hermoso 8 días y disfrutar bien las vacaciones. Acá más caro es hacer el turismo interno. Por eso mucha gente se queja, Bruno. Ahora, y entonces se allejo de Potaiteina, porque yo de turismo interno quiero hacer, pues. Porque como tenemos actividad acá, mira, me dicen 3 millones a Río de Janeiro, 5 noches en bus por persona, dice. Sí, aquí Christopher, un amigo me dice, 1.300.000 gastó, fue a Camboriú con sus amigos, una casa alquilada. Ariel Julián Pico, ¿quién le hizo su viñeta? Dice, ¿quién le hizo su viñeta? Ariel Julián no usa más su viñeta. Le da vergüenza. Mandó borrar, no tenemos ese material, vamos a cosas. Ariel mandó borrar su viñeta, mirá lo que era. No. Mira, tarea, Montefilpo. Ni la Mossad va a tener este servicio de inteligencia que vamos a tener nosotros, papá. Mandó borrar a Ariel Julián. Ariel Julián, medio atroladito era su... Él llegó a trajo y... Usaba la primera época, ¿te acuerdas? Usó una vez, parece que después algo pasó aquí en la mesa y le tiraron ahí al tapete y ya no quiso más. Este Johnny es un bore, dice. Tacaño. De todo están comentando los muchachos, ¿será? Ariel Julián Marecos. Por eso sacó. Kichi se burló de él. No. Búscame la viñeta, Ariel Julián, antes de cerrar el programa, hermano. No puede ser. Ariel Julián Marecos. Yo me fui a Camboriú por 10 palos con toda mi familia. No es mucho. Y traje plata de nuevo. Para mí también es mejor ir a Brasil antes que hacer turismo interno. Te vas a Cambo y después recorres Bombas y Floripa. Mirá, Bombiña, por ejemplo, yo conozco, es un lugar hermoso. Conozco Mariscal, Bombas y Bombiñas. No menciono al colega porque no me autoriza a decir el nombre, pero muchísimas gracias. Aquí, Juanma. Acá otro colega me dice... Soweto es lo que es Juan de Dios, dicen, pongo un poco más y me voy al Brasil. Mucho más tiene que poner para irse a Brasil. ¿Dónde vio Johnny sabe el sacrificio del que construyó la casa? Dice, nunca por 6 millones te va a ir a Brasil una familia, nunca. Mentira, dice otro colega. Tampoco le voy a mencionar porque no me autoriza. Para Johnny, dice, Aso de ABC. No. Acá también 2.930.000 dice. Dice, ¿dónde dice? Habitaciones, ¿qué dice? 3 millones en habitaciones dobles. Y ahí vas a dormir con 4 o 5 ñatas más o menos, Johnny. Si vos imagínate, Johnny, lo selectivo, que en la piscina no quiere estar entre mucha gente. 50.000 personas. ¿Cómo pido 50.000 en la...? ¿Qué personaje Johnny? Bueno, vos sabés que llueven los mensajes impresionantes. Vamos a completar el medio campo de Olimpia, Johnny, lo de... ¿Qué espécimen raro sos, Johnny? Te digo la verdad, vos sabés que es un personaje. Y a Cancún, ¿cómo te da? Y pues en Cancún hay lleno de gente, Johnny. En Cancún, en la playa, no vaya a esperar vos que va a ser exclusivo la playa. Toda la playa. Estamos hablando de Quintana Roo no va a ser para vos, por ejemplo. Estamos hablando de una playa. No estamos hablando de una quinta. El mar corre, ¿verdad? El agua es diferente. Bueno. Está bien. La pileta es lo que no te gusta, Johnny. A vos, por ejemplo, no te gusta ese tema de Chololó y compañía, eso que... No, me gusta solo ir. Pero te digo nomás, bueno, te cobra un monto y te dice, te ofrezco
Está comodidades. Y aparece en una piscina. 50.000 personas en la piscina y vos tenés que compartir ahí y te cobra un moto grande. Pero ahora por ejemplo, ahí se usa mucho ese tema de lo rústico, ¿verdad? Por ejemplo, tenés una casita, ¿verdad? Rústica, con todas las comodidades, paisaje, y la piscina ya está dentro de la propiedad. O sea, vos alquilás la casa y ya tenés una piscina dentro de la casa. Eso, por ejemplo, es muy bueno. Sí. Pero eso te cuesta, Johnny. ¿Vos sabés cuánto cuesta eso? Eso te cuesta... ¿Cómo podemos averiguar? ¿A quién le podemos llamar para averiguar los costos? Si vos querés hacer turismo interno, por ejemplo, vamos a preguntarle por Encarnación, Misiones, Cordillera, Piribebí, Paraguarí. Senatur levanta mucho, veo que en sus redes sociales, pero si le podemos llamar a alguien de Senatur, sería fantástico, ¿verdad? Claro. Vamos a ver por los precios. Pero te digo, yo en San Bernardino vos entras y alquiler de casa. Impresionante lo caro que es, ¿verdad? Impresionante lo caro que es. No baja de 2, 3 millones, Nico, ¿verdad? Vos no solés entrar, vos que te gusta la festichola. ¿Pero cuánto más o menos está? Vos que sos soltero, hermano, está bien. Te vas a compartir con tu amigo, amiga, piscina, qué sé yo, no sé. ¿Por acá cuánto más o menos sale? ¿Este fin de semana qué? Si no, se va a secar el micrófono, Nico. Tenemos que cumplir también. Hola, Bruno. Hola, Nico. Este fin de semana me quedé en un hotel céntrico. Me costó 220.000 por día. ¿Viste? 2 días, 220. ¿Con pileta? Claro, piscina, desayuno. Y bueno, y eso, por ejemplo, Johnny no va a pagar, pero Johnny no quiere. Johnny no quiere. Es un buen monto, Bruno. No, pero Johnny no quiere compartir la piscina. Ahí, por ejemplo, ¿vos compartiste la piscina o no? Yo estaba, compartí con mi... No hace falta que dé detalle. Claro. Compartiste con tu... No había nadie. No había nadie. No, lo que quiero... No, ya sé. Tranquilo. No, Nico, pero vos compartiste con otra gente lo que te quiero decir la piscina. No. Porque eso se llama amenity, le llama, ¿verdad? Sí. Que vos... Pero sí, suele haber gente para... Por ejemplo, el quincho y la piscina es de todo, ¿no? Y claro, no tenés que reservar la piscina, por ejemplo, o el quincho. Después la piscina... Te ponen y vos estabas solo con compartiendo con otra persona. Compartiendo con la piscina. Claro. Ah, ya. Pero habrás gastado más de 220.000, habrás pedido alguna cosita, bebidita, no sé. Sí. Té verde, no sé. Habrás pedido 700.000. Ah, ¿viste? Ahí ya disparó. ¿Y la pileta qué tal a la medianoche por ahí, Nico? Bien. ¿Mucha gente o ya poca gente? No, poca gente. Miramos todo lo que da. Qué bárbaro. Bueno, esa hora ya no está en la pileta. No, pero San Bernardino más o menos, ¿qué precio? Sí, San Bernardino, casa y eso sí, caro. Pero, por ejemplo, si querés un hotel por noche te sale de 320.000, 330.000 por noche. Un hotel en San Bernardino. Pero una persona. Dependiendo de las habitaciones. Algunas son dobles, con 2 camas, una doble matrimonial, dependiendo de las habitaciones. Y no es caro. Pero con desayuno incluido. Desayuno incluido, por lo menos tenés desayuno, Johnny. Bueno, Johnny se va a quejar si no hay mermelada. Después Paraguarí. Creo que ahí es galleta con cocido con leche nomás el desayuno. No vaya por 300.000 ni esperar un buffet americano ahí, desayuno americano. Bruno, él también maneja muy bien, Nico maneja muy bien los precios en Paraguarí, por ejemplo. Es otra zona... Sí, Paraguarí, por ejemplo, ¿cómo el tema? Paraguarí, por ejemplo, porque fui hace 2 semanas, creo. Y me pasaron los precios, van de 300.000 a 900.000. ¿Viste, Johnny? 900.000. Un día ese, ¿verdad? Un día. ¿Y qué te ofrece eso? Desayuno, el uso de las instalaciones. Precio muy caro, no. Caro o vos no podés pagar, Johnny, pues te dan todos amigos por no decir. ¿Qué es lo que vos querés? Vos querés un Mercedes por un precio de escarabajo, no se puede, Johnny. El mercado no da. Pero, Johnny, me parece que ese precio que dijo Nico en Paraguarín es razonable. Yo pagaría 2 días. En Boca Puma, pero Johnny, la vida es una sola, hermano. Vos le tenés presa a tu hija y a tu señora, o sea, no podés, Johnny, así, hermano querido. Yo no estoy diciendo que no hay que salir, pero ya abusan los que ofrecen. Que no querés pagar una habitación, vos, Johnny. Hay área de camping también, si querés llevar tu camping. No vaya a faltar respeto a vos, Johnny. No vaya a ser tampoco así, Nico. Pero cuidado,
No, cuidado chiquillos, Pero chiquillos, mira que no sabemos, es que, claro, no le preguntamos si le gusta más el contacto con la naturaleza, Johnny. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, camping, por ejemplo, y qué pagáis? No pagas nada ahí. A mí me gusta de todo, pero lo que cuestiono es el dinero que te sacan, porque te sacan. Y bueno, yo ni quédate nomás en tu casa, será ahí de esta No, salgo yo, pero busco precios razonables. En este país, por ejemplo, un departamento te cobran prácticamente como un departamento en Nueva York, por ejemplo. Yo tengo amigos en Nueva York que llegaron a comprar propiedades y el precio es casi similar al precio de un departamento en Asunción que un departamento en Nueva York. Si no, eso es real. Acá los inmuebles están muy caros. Sí. Pero es cuestión de buscar, ¿no, Johnny? Buscar el más económico. No, pero es en serio, va en serio. Hay lugares que son accesibles y hay algunos que sí, que te meten la mano en el bolsillo. Pero te recomiendo el lugar acá cerca, Johnny, en privado. Bueno, vamos un poco con esos tips de Nico impresionantes. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, vos sabés que mucha gente se está aprendiendo al tema. Por ejemplo, dice, estuve en Pilar en Navidad, 40.000 por persona en el hotel, baño privado, aire acondicionado, TV, cable. Después dice Johnny, ¿qué dice? Johnny se queda de todo, Bruno. El otro día se queja de todo. Se estaba quejando por ESPN. Subía videos de Messi bailando. Dijo que ya estaba cansado de ver eso, dice. Sí, tiene razón. Estoy con Johnny, dice. Acá dice, por ejemplo, un compañero nuestro, yo presupuesté 3 millones para ir a Bombiñas en febrero. Iremos con un grupo de 8 amigos en auto, dice. Sí. Y son 3 millones. 3 millones por Pero vos por lo menos no te vas a ir con 8 personas, Johnny. Si vos no querés ni compartir la piscina, vos te imaginás 8 amigos en un auto. Ese auto yo no quiero, ni me imagino lo que va a hacer, ¿verdad? Claro, vos te vas para compartir. Pero ese es otro target, ¿verdad? Pues muchachos jóvenes, estamos hablando de los compañeros jóvenes, ¿verdad? Sí. Pero en tu caso vos familiar, ¿verdad? Que no tranquilidad. Ya me molesta el ruido. Voy a hacer eso que decir, bajan un poquitito la música. Por favor, sí. Pues ese ya es un parámetro de que ya estás medio entrando en la edad de... No, me pasa a mí, Johnny, yo me voy a cierto lugar y le digo, ¿me puede poner más espacio, por favor? Y Obi, mano, te mata. Y Obi, hermano, es uno de ellos. A diario me mata. Pero te vamos a un cumpleaños y no podés hablar, ese famoso. ¿Qué eres? Te escupe todo en tu oreja, no se puede hacer. ¿Sabes qué? No, yo te digo que no hay derecho. Quieres cenar y te pones a esa música. O viene el que te canta ahí. Para cenar, no para escuchar. En la parrillada, Johnny. ¿Cómo, Johnny? Yo me voy para cenar y no para escuchar música. Si quiero escuchar música,
ceno bien y después me voy a una discoteca o a un lugar para escuchar música. Hay una película, ¿sabes qué? De Ben Stiller, justamente con la rubia esta que le conoció, que era se casó con ella, ¿verdad? Se enamoró con los mariachis. Y él pues estaba departiendo con la mujer ahí, y venían los mariachis, ¡pam! Y le metían. Y el tipo, bueno, ya basta, muchas gracias, le da la plata, ¿verdad? Después le metían otra vez, no paraban los mariachis. ¿Cómo se llamaba esta película? La otra vez yo estaba diciendo que... La mujer en mis pesadillas, esa no es. Esa misma, espectacular, que seguía cantando ella durante todo el camino y el tipo ya quería el divorcio, nomás ya quería. Entonces ni se casó un día después de casarse, más o menos, fue su luna de miel. Qué bárbaro. Bueno, solo tienen que saber que desde que me enamoré de Miranda no la he engañado ni una vez con mi esposa, ¿sí? Y no lo digo para quedar bien, es verdad que no. ¡No! ¡Por favor, lárguense! ¿Qué? Dije que se acabó. ¿Cómo? ¡Ya basta! ¿Qué es eso? Un segundo. Vengan, amigos, 50 dólares. ¡Basta, por favor! ¡Por favor, ya! ¡No, basta! ¿Quieren dejar de tocar? ¡Estamos tratando de almorzar! ¡Es suficiente! ¡Pago mucho dinero para hospedarme en este hotel! ¡Es mi luna de miel y quiero tranquilidad! Eddie, ¿estás bien? No me están molestando. No está. Somos recién casados. Solo queremos estar en paz juntos. ¿Cómo tendremos buenos recuerdos si están... Eddie. Tranquilo, es un buen recuerdo. Eddie, siéntate, por favor. Impresionante. Y esa es más o menos la historia de Johnny, ¿verdad? Si bien no es recién casado, la paz de amor, Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo. A través de Visión Digital podés pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Llegaron a Bristol las ofertas de verano, la mayor variedad con las cuotas más bajas del país. En televisores, escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 7 de enero, DJ Maki, 17:30 horas. Degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones en créditos. Sábado 8 de enero, Salo Barrios. Degustaciones, sorteos. A partir de las 9 de la mañana, 2 millones de guaraníes en créditos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Díganle a Johnny por lo que quiere pagar, capaz le salga una víbora en la pieza, dice acá un oyente, Johnny. Esto va para vos, Johnny. Tampoco ir al extremo, ¿no? Totalmente, es como la película, dice. Sí, Ben Stiller es el actor espectacular. Bueno, medio campo Olimpia, Johnny. Medio campo con Alejandro Silva, volante por la zona derecha. Richard Ortiz y Hugo Quintana para la marca. Fernando Cardoso por el sector izquierdo. ¿Y Ramón Sosa? Ramón Sosa en la banca de expectativa. Si juega Fernando Cardoso por derecha. Mira que sí, Fernando Cardoso es muy buen jugador, ¿sí? Pero Ramón Sosa si levanta de nuevo su rendimiento, si es Ramón Sosa que destelló en Olimpia, yo creo que el que arrancó la temporada, porque sí. el que terminó la temporada estuvo muy mal. Sí. No sé qué pasó por el camino, ¿verdad? Pero se notó que físicamente ya no estaba muy entero, le costaba en eso que él tenía tanta explosión y donde marcaba la diferencia, ya no marcó tanta diferencia después. Se enredaba fácilmente con la pelota, decidía mal. Si él hace una buena pretemporada, me parece que puede ser titular tranquilamente. Amalia, ¿puedes ayudarnos, por favor? Alguien de Senatur que nos dé destinos, porque Johnny quiere pagar 50,000 guaraníes en hotel. por noche. Imagínate que Johnny te invite, Amalia, no sé. Vamos en familia, te invitamos, Amalia, para que nos acompañe. Ya sabes, 50,000 guaraníes. ¿Por qué podemos hablar? 50,000 por noche, pero ese no va a incluir nunca desayuno, Johnny. No creo que haya desayuno con eso. Yo creo que Johnny es yo pago, picadillo. Si vale la pena, pago. Si vale la pena, pero o sea, yo no voy a colaborar con el abuso. Yo tengo unos tíos que viajaban a Brasil y llevaban picadillo. ¿Para qué me voy a viajar a Brasil para competir? Yo te juro que no le voy a decir el nombre, pero yo pues ya no podés. Bueno, Johnny, después Fernando Cardoso, Derlis, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Alejandro Silva. Ahí, por ejemplo, están de suplentes Orsusa, Adelio Zárate, Ramón Sosa, Peta Brizuela, que está también ahora. Está Peta Brizuela también. Sí, Camacho también. Pero yo creo que más es punta. Y arriba Derli González con Walter González. El Pollo Recalde. Pollo Recalde. Es Derli Pollo va a ser al final no está mal Olimpia, será. No tiene mal equipo. Por eso. Hay que ver cómo encaja, cómo hace funcionar el equipo, el técnico. Ahí está o sea, en nombres aparentemente Olimpia no está tan mal como pareciera ser, ¿verdad? ¿Recordás aquel partido contra Libertad? Derlis Pollo fue el sector ofensivo, fue la ofensiva y jugó muy bien. Sí. Y después no tiene mucho, es cierto. Y agregarle que van a optimizar la preparación física porque Paolo Rosso deja ver su mano en sus equipos. Sí, ¿qué pasó a Adelio Zárate? Dice, no, y él está en la lista de pretemporada. Vos sabés que hay otro jugador que a mí me extraña que ya no haya tenido más minutos en Olimpia, Duarte. El delantero, Diego Duarte. Y ahora va a tener la chance. ¿Vos decís, Johnny? Sí, claro. Porque Walter está como centro delantero, pero Diego Duarte pide pista. ¿No encontraste todavía la viñeta, Ariel Julián? ¿Ya encontraste? A ver, señores, atención. Ariel Julián Marecos. No. No, pero no está mal. ¿Por qué sacó? Él no está tan mal ahí haciendo. Ariel Julián Marecos. No, bien. Ariel Julián Marecos. porque se rió Kichi Elsa. Mira, Bari, es que juro que ese. Yo te faré Kichi por tu inglés. Yo me voy, hasta Kichi ya me faré. Ariel Julián A ver, ¿cómo es Kichi? Ariel Julián Marecos. Qué grande. No. Por eso quedó traumado. Nunca más pasó. Hoy es más vamos a usar, señores. Vamos. Hashtag
Todos con Ariel. O la viñeta de Ariel. Bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Quién está? Javier Ramírez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Bruno. ¿Cómo están? Bien, excelente, don Javier. Gracias por estar al aire y permitirme tutearte, por favor, si sos tan amable. Sí, claro que sí. Director de prestaciones turísticas de la Senatur, gracias a nuestra compañera Amalia Castillo. Javier, estábamos hablando acá de hacer turismo interno y el fin de semana yo he visto en redes, y no solamente este fin de semana, sino que viene siendo tema de discusión, inclusive esas discusiones acaloradas en redes sociales, ¿verdad? De que el turismo interno es muy caro. Está la gente que dice, no es caro, vos no podés pagar, quédate nomás en tu casa con tu pelo pincho y tu manguera. Otros te dicen, no, ya es un abuso, con ese dinero me puedo ir a tal lugar, a Brasil, a Río de Janeiro, no sé, o a algún destino en la Argentina. Realmente hoy, Javier, ¿es accesible o no para qué tipo de gente hoy uno puede hacer turismo y dónde? Y realmente hay todas las opciones, Bruno. Es cuestión de buscar, de comparar, de conocer las opciones. Para eso estamos en la Senatur, para brindar toda la información y realmente siempre hay que investigar, hay que ver cuánto tiempo tenemos, si queremos ir al interior del país o a alguna zona o actividad específica y en función a eso armar el itinerario, armar los presupuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos una página web, visitaparaguay.com.py, donde van a encontrar toda la información de todos los prestadores de servicios turísticos. Hay opciones de alojamiento desde posadas turísticas que también son sumamente confortables, con los baños privados, aires acondicionados. La mayoría de las posadas ya cuentan con piscina porque es un gran atractor, obviamente. A ver, por ejemplo, esa posada, vamos un poco al ejemplo. Levantame el retorno hoy, por favor. A ver, vamos a una posada, ¿en qué ciudad, por ejemplo? Bueno, hay posadas, te comento así para que manejes, son de más de 200 posadas a nivel nacional, en 71 ciudades. Entonces, tenés posadas en un rango de 80.000 a 150.000 guaraníes con desayuno incluido. Bueno, pero 150.000 guaraníes es por persona. Por persona, sí. ¿Eso qué incluye? El desayuno y obviamente el alojamiento, el uso de las instalaciones. ¿Y tener la piscina dentro del alojamiento? Claro, dentro de la propiedad, sí. Pero es común, no es exclusivo tuyo. No, claro, es común, dependiendo del tamaño de la posada. Obviamente, si son grupos numerosos y dependiendo de la cantidad de alojamiento que necesite, hay una gran variedad de opciones, pero la piscina, como en cualquier establecimiento turístico, es para el uso de los huéspedes, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que tenemos un compañero que nos quiere que, por ejemplo, él dice, si hay 50.000 personas en la piscina, yo no me quiero ir, dice. Y él quiere pagar 50.000 por el hotel una noche, no sé cómo, dónde, en qué lugar lo que le podemos enviar. Hay posadas que son más pequeñas, de repente somos un grupo de 10 o 15 personas, prácticamente ya cerrás el lugar solo para tu grupo, ¿verdad? Y tener un alojamiento exclusivo si tenés un grupo numeroso. Depende obviamente de la cantidad de personas que quieran alojarse. Obviamente una posada, si tiene 50 habitaciones, no va a cerrar la piscina por 5 personas, ¿verdad? Claro. Entonces, Claro. Pero hay también lugares donde vos tenés la casa y ya tiene la piscina incorporada. Sí, la mayoría, como te digo, de las posadas turísticas hoy en día están invirtiendo en la piscina porque es un factor determinante para las familias para elegir un lugar u otro. ¿Y eso cuánto cuesta, por ejemplo, con tu piscina propia? O sea, vos te alojás en una casa con piscina propia. Eso, como te digo, depende de la cantidad de personas, ¿verdad? Pues lo que me están hablando ya de prácticamente de alquiler de sitios, ¿verdad? Para pasar el día, que eso no forma parte de los prestadores de servicios que nosotros promovemos. Nosotros promovemos aquellos que se dedican al turismo, que operan regularmente, que están registrados en la Secretaría Nacional de Turismo, que han sido fiscalizados, y estamos hablando de sean posadas turísticas, hoteles, granjas, turismo rural, ¿verdad? Complejos hoteleros en sí, ¿verdad? Que son las opciones que nosotros te podemos brindar. Y bueno, y dentro de eso buscar esta gama de opciones, ¿verdad? Yo nomás lo que te comentaba es que
si uno quiere para una familia nada más, hay posadas que de repente son más pequeñas o no tienen tantas camas, que para una familia grande prácticamente está cerrando el lugar para tu grupo, ¿verdad? Javier, ¿verdad que ya no hay prácticamente el lugar? Uno quiere hacer, por ejemplo, quiere viajar este fin de semana, es muy difícil encontrar lugares, ¿verdad? O sea, se está explotando mucho el turismo interno. Estamos en temporada alta, por eso siempre recomendamos a la gente planificar su viaje, hacer con tiempo, hacer las consultas, las reservas, porque obviamente estamos en temporada alta y los lugares más conocidos sobre todo se llenan muy rápido, ¿verdad? Y sobre todo en la zona como Cordillera, Paraguarí, más cercanas a la capital, o zonas ya como Itapúa, que tienen mucho movimiento en el verano. Pero lo importante es de repente conocer todas las opciones. A veces la gente se queda con ciertos destinos que siempre van a los mismos lugares, que no está mal, si lo pasan bien, genial, pero ver también que cada región del país está teniendo una oferta turística interesante, hay nuevas posadas, nuevos hoteles. Entonces, ingresar a esta página o llamar a la Senatur, o ver en redes sociales. En Instagram yo le sigo a la Senatur. En Instagram yo le sigo a Senatur y ahí encuentro mucha información. Acá, por ejemplo, alguien me dice... Twitter, Facebook, Instagram, estamos subiendo todos los días recomendaciones de establecimientos. Sí, veo. En cada cupé hay una con pileta en cada cabaña, dice, por ejemplo, alguien. Después dice otro, en Corateí, una maravilla, Bruno, dice, por ejemplo, alguien. La mayoría de los locales de San Bernardino son gente de Asunción instalada ahí, dice. San Bernardino que tiene un costo elevado, ¿verdad? Por la oferta, por la demanda que hay, ¿verdad? También, claro, ¿verdad? Dependiendo del nivel también de alojamiento, pero hay también posadas turísticas en San Bernardino, o sea, van a encontrar ya 250.000 guaraníes también alojamiento y otros hoteles y también otro tipo de experiencias, ya, ¿verdad? De mayor nivel, porque realmente hay varias opciones, ¿verdad? Pero toda la zona también de Alto, Apirá, yendo un poco más también en cada cupé, hay mucha oferta en la zona de Cordillera. En Itagua hay uno solo, he visto. Itagua, la verdad que de memoria no sí, en Itagua he visto un local. Es importante entrar en la página y ver un poco todas las opciones en cada destino. Sí. Y lo importante también es de repente comparar el precio, porque si yo entro a Valenzuela o a Pirayú o a Piriyuy, voy a encontrar una gran cantidad de alojamientos. Entonces, contactar a todos los lugares, preguntar un poco los precios, los servicios. Hoy en día prácticamente todos los sitios tienen redes sociales, entrar a ver las fotos y así uno decidir por la mejor opción también, ¿verdad? Es importante tomarse ese trabajo también y no solamente que llegue el sábado y que diga dónde podemos ir ahora y ya empezamos a buscar y está todo lleno, ¿verdad? Entonces, hay información en las plataformas, tanto de Senatur como en las redes sociales de estos establecimientos y que van a poder organizar su itinerario, dónde vamos a parar a comer, dónde vamos a dormir, qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, para eso estamos nosotros de la Senatur para poder orientarle con esa información. Javier, si yo me quiero ir, por ejemplo, hacia el arroyo Tagatillá, que es una maravilla, yo crecí en esa zona, ahora me quiero ir, ¿hay posibilidad de llegar sin ningún inconveniente? ¿Me puedo ir en mi vehículo o en Sí, totalmente. Hoy en día la ruta allí de Concepción, San Alfredo, tenemos un establecimiento rural, la estancia Doña Blanca, que justamente allí, por su propiedad, pasa al Tagatillá, que ha mejorado muchísimo los servicios, tanto de alojamiento, de alimentación. Hay oferta en la zona de Concepción también. O si no, ya después podés llegar hasta Allemí, donde tenés la visita a las tabernas, hay también oferta de posadas, de hoteles en esa zona, con actividades también de grupos juveniles que hacen actividades ciclísticas y otros guiados también por ellos mismos ahí. Entonces, como le digo, cada región del país tiene algo que mostrar, hay una oferta que se ha trabajado también y hay establecimientos de alojamiento. Pero sí, obviamente el Tagatillá tiene muchísima demanda en esta temporada de verano, así que hay que llamar y avisar con tiempo allí a la estancia Doña Blanca. Javier, te vamos a molestar durante el verano. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo, Javier Ramírez, director de prestaciones y turismo de la Senatur. Imposible lo tuyo, Johnny, 50.000 no... Señores, atiendan, por favor. Está Juanma en el piso. Tiene información de último momento. Ahora, anticipo, señores. Tema fuerte. Exclusiva. Parece que este verano va a ser
Al final yo fui el gran muro de esta historia, che. Ariel salió de vacaciones. Chun también. La mujer de mis pesadillas. Sí. Gracias, Hugo. Vito Silvero. ¿Quién es el otro que está de vacaciones? Federico. Chun, Fede. Darío Ibarra. Darío. Nos quedamos y después vuelven ellos y salen ustedes, ¿verdad, muchachos? Edgar sí que enganchó los más o menos 85 días más o menos de vacaciones. Bueno, atención, información de último momento, anticipo ahora. Exclusiva. El único productor que nos habla. Ya le noticia así. No, mentira. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Pero ahora ya cambió. Bueno, está bien. Mejoramos, sí. No, información me parece que puede ser interesante para el hincha del Cerro Porteño. ¿Anticipo? Anticipo. Mira que pongo vía, Juanma. Sí. Siempre. Alguien ya porque la otra vez la costa ya estaba para Cerro y al final no. Pero estuvo. No, yo sé. Pero vamos a poner nomás el sistema, ya sabes, ¿verdad, Twitty? Sí. Estamos hablando de... Porque ¿sabes qué es lo que pasa, Juanma? La gente después te putea. No, ya se le casó. Porque no entiende que esto es dinámico. Y no depende de nosotros los periodistas. Contamos lo que pasa en el momento. Da Costa cerró con Cerro Porteño. Estaba todo cerrado. Estaba arreglado. Y el Bolívar agarra y... Que la gente cree que el Bolívar es un equipo full que no tiene dinero. El Manchester City es... Y ahí, por ejemplo, Cerro hizo lo que yo debo hacer. Cerro no se dio el abuso. Porque es un abuso pagar ese monto por Da Costa. Bueno, está bien. Tenemos que cerrar el programa y que cuente, por favor. Gracias, Johnny. 50,000 por noche. Salió ese cosa. No se fue así. Pobrecita la... Bueno. Juanma, contá por favor información ahora de último momento. Tema relacionado a Cerro Porteño. Atiendan, señores. Anticipo. Triple foto. Exclusiva. Me acaban de confirmar que la continuidad de Robert Morales en Cerro Porteño no está asegurada. Tiene posibilidad y dos concretas de ir al fútbol del exterior. No tengo confirmado el país ni los equipos, pero me dijeron que son bastante concretas y que incluso están dispuestos a hacer uso de la cláusula de rescisión, a pagar la rescisión de contrato que tiene Robert Morales con Cerro Porteño. ¿De cuánto es la...? Consulté el monto de la rescisión y no es mucho para el mercado actual. Más si estamos hablando de un delantero de la característica de Robert Morales. Según esta fuente, la rescisión de contrato de Robert Morales con Cerro Porteño es de $2 millones. Exclusiva. Accesible para cualquier equipo, ¿eh? Y estamos hablando de un delantero goleador de muy buena proyección por sobre todo. ¿Y sería esto, Juanma, prácticamente contra la voluntad de Cerro, ¿verdad? Los negocios son así. Que si hay una cláusula, hay una cláusula. Pero yo no creo que Cerro quiera desprenderse del jugador así nomás, ¿verdad? Hay que ver cómo continúa esto. Porque lo que me dijeron es que si bien Chiqui Arce quiere contar con él a como de lugar, claro, no está confirmada su continuidad y que tiene ofertas importantes de ir al fútbol del exterior. Se fue Boselli, se te va Morales, se te debilita totalmente el ataque. ¿Qué hacer ahí? Repetí, Juanma. Perdón, Fabio, repetimos que tenemos que cerrar. No está confirmada la continuidad de Robert Morales en Cerro Porteño. Tiene posibilidades y ofertas concretas del fútbol del exterior y estarían dispuestos a hacer uso de la cláusula de rescisión de contrato, que sería de $2 millones. No conocer las ofertas de que... Insistí bastante y no prefirieron no decir porque podrían caer las negociaciones. Cerramos con esta noticia de último momento entonces sobre el caso Robert Morales. No está confirmada su continuidad, $2 millones, la cláusula de rescisión y hay equipos interesados. Son 2 países, dijiste, ¿verdad? 2 países, sí. 2 países.
lo último que trae Juanma con respecto a la Pantera, Robert Morales. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.